Buenos días. Moncloa llega a un acuerdo para gastar sin ningún control. Con nocturnidad y al límite de la reunión del Consejo de Ministros de este martes, el Partido Socialista consigue llegar a un pacto con sus socios de gobierno para sacar adelante los presupuestos generales del Estado para 2023. Serán las terceras cuentas públicas que el Ejecutivo de coalición consigue sacar adelante, aunque lo hace con la misma tónica que en anteriores ocasiones, con el desencuentro y marcando las diferencias entre ambos partidos del Ejecutivo. No conocemos el plan al detalle, pero sí algunas de sus medidas sociales, como las ayudas para madres o la revalorización de las pensiones. También quienes serán unos de los grandes beneficiados de estas cuentas, los funcionarios, con una subida del salario del 9,5% entre 2022 y 2024. La Moncloa destaca que en estos presupuestos se va a incorporar el mayor gasto social de la historia para reforzar, dicen, el estado de bienestar. Los aprobará justo hoy martes, cuando conocemos los malos datos del empleo del mes de septiembre, cuando el paro ha vuelto a subir al aumentar en 18.000 personas, confirmando el freno en el mercado laboral. Muchos asuntos de los que hablar este martes aquí en Dando Caña. Estamos muy pendientes de esa rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde vamos a conocer todos los detalles de ese plan presupuestario que esta misma madrugada han pactado Partido Socialista y también Podemos. Antes saludamos a los tertulianos que nos acompañan hoy. Julia Ariza, muy buenos días. Joder, hoy ves, buenísimos. Alba, ¿qué tal? Muy bien, ya de vuelta. Bien, ¿no? Ya de vuelta. He estado de curso de retiro, Alba, y... Sí. Vaya colorcito tienes, ¿eh? Sí, eso me dicen, pero bueno, yo tampoco me veo tan morena, ¿eh? Sí, pero ¿vale la pena ir tan lejos o no? Bueno, sí. Sí. Son sitios bonitos. Sí, pero bueno, como en España en ningún sitio. Sí, eso es la verdad. Eso hay que decirlo. Sí, qué bien. Oye, ¿y ahí en los sitios donde has estado había preocupación por la guerra también o no? No, eso desde luego que no. Ahí no les importa nada. No les importa nada. Pues nada, muy bien. Pues aquí estábamos esperándote, la verdad. Bueno, yo te estaba siguiendo por el canal de Telegram, ¿eh? Ana ha hecho unos programas maravillosos, así que quiero agradecérselo además que ha estado aquí con nosotros. Y luego supongo que traerá sus crónicas de manicomio. Hombre, faltaría más. No ha mejorado, más. Su salud mental, ya verás cuando venga. ¿Ha mejorado o ha empeorado? Depende cómo lo quieras ver. Bueno, Julio, tu canal de Telegram, ¿qué nos estás contando hoy? Bueno, esta mañana estoy un poco despistado porque he tenido varias reuniones y yo no sé realmente lo que he hecho. Ahora te lo cuento. Entonces estás como hoy, como yo. Estoy como el día. Estás como el día, revuelto. Es que he pasado por nuevos ministerios y he pasado por delante de las esculturas esas, que maravillosas. La verdad es que son las esculturas que ellos merecen, sin duda. Indalecio Prieto y Largo Caballero son un par de tochos de hierro horribles, horrendos, y que rememoran pues, a dos personajes a los que no deberíamos rememorar, ¿no? Pues son dos personajes impresentables y malnacidos. En fin, ya iremos contando las historias de estos personajes que siguen teniendo sus esculturas, porque no hay nadie en la derecha española ni en el centro derecha español que sea capaz de decir, oye, memoria histórica, venga, memoria histórica de verdad. Iremos también, Julio, viendo a lo largo de la mañana de hoy qué opinan nuestros espectadores sobre los diferentes asuntos que vamos a abordar. Si antes pones en tu canal de Telegram ahora mismo pondré el número, tenéis un vídeo de cómo un psicoterapeuta social logra convencer a un MENA de que eso que acaba de hacer asaltando a un anciano no está bien hecho, con una valoración y tal. Es muy divertido el vídeo, veréis. Luego hay un vídeo de Orbán, también muy interesante. Hay una información que dice que el templo satánico presenta demandas en un tribunal federal de Estados Unidos tras la prohibición del aborto, y ese templo satánico, que es una secta, una sociedad secta, le dice al Tribunal Supremo que viola los derechos religiosos. Claro. Fíjate tú, de los satanistas. La ley del aborto, la sentencia del Tribunal Supremo viola los derechos de los satanistas. Tócate la pera limonera. En fin, habrá que ir a tu canal de Telegram para estar al día de estos asuntos, Julia. Ahí lo tenéis y ojalá que podamos dar un salto desde los 57, 750, a ver si pegamos un salto en el Telegram. Y bueno, sí, la verdad es que os vais incorporando gente, pero tenemos ahí algún diablillo.
Josep María Fracas, muy buenos días. Muy buenos días. Hay recambio continuo, ¿no? Es como en el fútbol, pues Sí. salen unos, entran otros. Entran otros, sí, Salen sí. unos y El entran banquillo. otros. A ver, yo de las televisiones había una entrevista muy interesante, pero que a lo cual no he prestado nada de atención porque no me ha motivado, a la ministra de... Entonces, muy interesante no era. No, era ironía, claro. Ah, vale. Es impresionante. A la ministra de Turismo. Porque es que cuando empiezan una entrevista a un ministro y empieza tan positivo, ya me creo que me están hablando de otra cosa y me suelo... En Televisión Española, si no me equivoco. Sí, en Televisión Española. Entonces, lo único que me ha interesado es porque José Luis Fernández Santillana, que es el responsable de estudios de uso, me ha mandado el informe que hace cada vez que sale el dato del paro. Hombre, leérselo es complicado, pero claro, estamos hablando de que tenemos más paro, pero sobre todo las cifras que él da son en total 3.433.179, me dice, sin contar otros que son los que están en ERTES, que ahora mismo son muy pocos, hay que reconocer, pero son 20.000. Con lo cual estaríamos hablando de 3 millones, casi 500.000 parados. No es cosa anecdótica. Y lo que me dice es que como la agricultura es lo que ha descendido más en paro, que estamos ante un paro, ante un descenso de parte estacional, con lo cual estos van a volver al paro en su momento. O sea que no es para tirar cohetes, ni mucho menos los meses que llevamos con un freno en el tema del empleo. También es verdad que he preguntado a algún experto, me han dicho que cuando hay bofetadas, y me refiero a bofetadas a crisis, lo que más tarda en notarlo es el paro. No sé si es verdad o mentira, pero en fin, que los datos de hoy no auguran nada bueno. Vamos. Desde luego. Inés Cañizares, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Alba, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo afrontamos esta semana? Pues mira, la semana la afrontamos con preocupación, pero con ganas de seguir trabajando, porque hoy hemos sabido que efectivamente ya se ha dado luz verde a los presupuestos generales del Estado para 2023 y bueno, pues yo humildemente, que soy dentro de mi grupo parlamentario la portavoz de la Comisión de Presupuestos, pues nada, como suelen decirse en los pueblos, hay que remangarse y ponerse a trabajar. Hemos vuelto a escuchar otra vez de boca de los representantes del Gobierno que son los presupuestos más sociales de toda la historia. Eso lo llevo escuchando desde 2021. O sea, presupuestos de 2021 eran los más sociales, los de 2022 y ahora los más sociales. O sea, el mantra y la frase se repite. Y yo siempre digo lo mismo. Si efectivamente lo que hacemos es todos los años incurrir en un mayor gasto social en relación al año anterior, cada vez estamos rescatando a más personas con menos recursos. Por tanto, ese gasto social al final es inútil, entiéndase la expresión, porque realmente no hay que hacer un gasto social, sino una inversión para que todas esas personas se puedan incorporar al mercado laboral, puedan tener un trabajo y puedan vivir por sus propios medios y no dependiendo de las instituciones, dependiendo del Estado. Y bueno, pues al final ya vemos que el Gobierno lo que pretende es eso, ¿no? Tener cada vez más gente dependiente, más gente sumisa y que no pueda valerse por sí misma. Y es una manera de que ellos también puedan seguir perpetuándose en el poder, porque aparecen como los salvadores de la patria, lo que decimos siempre del socialismo, ¿no? Te rompen las piernas y luego te da una muleta y te dice, bueno, es que yo te ayudo a caminar, ¿no? Pero es que previamente me has dejado inválido. En fin, bueno, pues tenemos esto, tenemos hoy muchas novedades, tenemos las cifras del paro, como acaba de decir nuestro compañero Josep, y efectivamente la media en afiliación a la Seguridad Social ha crecido, pero ha vuelto a crecer por tercer mes consecutivo las personas en paro. La semana pasada tuve la ocasión de decir a la ministra en una enmienda a la totalidad que presentamos a la ley de empleo, que llaman ellos, que nosotros la denominamos como ley del desempleo, porque lo único que trata de gestionar es el desempleo, con esa perspectiva de género, y ahora han cambiado el SEPE, o se va a cambiar el SEPE por una agencia estatal de empleo, y yo creo que ahí está metida también la perspectiva de género, porque claro, el SEPE no funcionaba porque era masculino y ahora por lo visto la agencia estatal esta de empleo va a funcionar porque es femenino, digo yo, ¿no? Bueno, es un poco por hacer el chiste. En fin, bueno, pues ya le dije que efectivamente el mercado laboral, lejos de ser estable, lo único que ha hecho es cambiar el nombre. Y aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es decir, si los contratos que denominamos indefinidos realmente no son duraderos en el tiempo, porque los empresarios que necesitan empleo temporal o echar mano de ese empleo temporal se ven obligados, porque son sancionados, a contratar de manera indefinida, pues al final lo que hacen es buscar una vía de escape que no es la más adecuada, como es, por ejemplo,
recurrir a lo que es el periodo de prueba pues para despedir y además con mucho más problemas y sin indemnización a los trabajadores. Es decir, que estamos viendo que esta reforma laboral, lejos de proteger a los trabajadores, los está perjudicando. Y para los empresarios, lógicamente, pues una asunción de mayores costes. Y teniendo en cuenta que en España la mayoría, nuestro tejido empresarial está conformado prácticamente en 98% por pymes y por autónomos. No estamos hablando de grandes empresas, esas son la menor parte, ¿no? Por tanto, yo creo que hoy vemos que son malas noticias para la economía, menor crecimiento del PIB del previsto en el mes de junio, aunque la ministra sigue en su versión optimista, hablando de crecimiento de un 2,1 cuando otros organismos hablan de crecimiento entre el 1,6 y el 1,9 para 2023. Bueno, pues veremos. Saludamos también a Javier Puente. Muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Un placer que estés aquí nuevamente con todos nosotros. Gracias. Y un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues es un poquitín otro de los temas, ¿no? Y continuando con el desempleo. A mí lo que me duele es el desempleo juvenil, que seguimos siendo líderes en Europa, y luego los datos educativos, que el 28% de los chavales no tienen ni bachiller ni FP, no terminan ni bachiller ni FP, y ahora lo que se pretende es pues que sin ningún tipo de esfuerzo pues que aprueben. Entonces, claro, no vamos a tener ningún suspenso y es una mentira más, ¿no? Igual que los temporales solo lo cambian de nombre y ya no hay temporales, lo cambian de nombre, pero sigue siendo igual y siguen estando las personas paradas. Entonces, me duele ese dato. Y me duele el silencio de nuestros dirigentes ante ese drama, ¿no? Al final estamos hablando de los jóvenes son el presente y el futuro de un país y apenas hay ruido, apenas hay debate al respecto de este tema, y yo como padre de 3 hijos pues me preocupa y me ocupa, ¿no? Y quiero animar a los jóvenes a que se esfuercen, a que trabajen, a que no se dejen dirigir por este gobierno, que al final lo que quiere es pues tener individuos totalmente controlables, totalmente analfabetos, para al final pues hacer con ellos lo que quieren. Por lo tanto, animo a los jóvenes a que sean rebeldes, a que se esfuercen, a que trabajen, a que luchen y que luchen por su futuro, porque nadie les va a regalar absolutamente nada. Y es un poquitín como quería empezar el programa, como digo, que creen ese futuro cada uno y que busquen su esfuerzo, su trabajo, para que puedan ser libres, para también pues formar su familia, que al final también les animo, ¿no?, a ser rebeldes en ese punto, ¿no?, a que formen su familia, porque al final, como digo, nadie les va a ayudar y cuando vengan maldadas, la familia va a ser siempre Javier, lo que esté ahí para apoyar. Es uno de los temas que abrimos ayer, con el que abrimos ayer este programa, porque nos llegó el informe completo de la OCDE, que es un informe que te pone los pelos de punta, la verdad. Es decir, que España tenga un 28% de media de personas que o no han acabado el bachillerato o no han acabado el grado medio de formación profesional, hace que la incorporación al mercado laboral de más de un cuarto de la población joven entre 25 y 34 años no tenga posibilidad, no tenga futuro desde el punto de vista laboral y profesional. Pero hay algunos elementos que todavía son peores, ¿no? Es decir, que son más preocupantes, o por lo menos tan preocupantes, y en paralelo, ¿no? De ellos, el 33% son hombres y el 22% son mujeres. Es decir, que los hombres son 10 puntos, tienen 10 puntos peor preparación que las mujeres en nuestro país. Yo pensaba que había un Ministerio de Igualdad, y eso de la igualdad debería servir para cosas como esta, que son importantísimas, ¿no? Pues el 33% son mujeres y el 22% son hombres. Y luego una cosa que llama muchísimo, poderosísimamente la atención, es la distribución geográfica en España de esos porcentajes. Porque en lugares, permitidme que lo mire en el... Si te parece, Julio, vamos a ver una pieza que tenemos preparada sobre este informe, exacto, y vamos a conocer todo lo que se detalla en ese documento de la OCDE. Muy bien. Malos datos para la educación española. Según un informe de la OCDE, casi un tercio de los jóvenes no tienen título de bachillerato o formación profesional. Una de las peores medias de la Unión Europea y del mundo. En los países de la OCDE, solamente el 14% de los jóvenes no tienen bachillerato u estudios superiores, mientras que en España el porcentaje es el doble, 28%. También se encuentra muy lejos de la media europea del 12%. En los últimos 10 años, España ha bajado un 7%, del 35 al 28, lo que hace que seamos el cuarto país por la cola de la OCDE y el segundo de Europa después de Turquía.
El informe da varias razones por las que sucede esto, principalmente que los sueldos de los universitarios no son rentables. En España, una persona con estudios superiores gana solo un 41% más que los que tienen bachillerato o una formación profesional media. En la Unión Europea, esta diferencia es del 50%, mientras que la OCDE del 55%. Por otro lado, el informe habla también del poco dinero que en España se gasta en los estudiantes. La media de la OCDE es casi de $12.000 por alumno. Los que más gastan en la Unión Europea son Suiza, Noruega, Suecia o Dinamarca, mientras que en España se gastan $1.300 menos, casi 10.700. Por si fuera poco, el informe también nos deja en evidencia en cuanto a los ninis. El 19% de los españoles entre 18 y 24 años ni estudian ni trabajan, siendo así el penúltimo país de la Unión Europea por delante de Italia. En definitiva, la generación juvenil española está más atascada que nunca. Preocupa, como decimos, el desempleo juvenil. Hoy hemos conocido, de hecho, los datos del paro del mes de septiembre, donde se han destruido 18.000 puestos. Marian Vallejo. Sí, Alba, los datos económicos siguen siendo muy malos y con ellos también los del paro. Y es que hoy se han conocido el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos. Más de 2.900.000 personas desempleadas, con una subida del 0,6% durante el pasado mes de septiembre. Sin embargo, este dato es celebrado por el Ministerio de Trabajo, que ha subrayado que se trata de un incremento mucho menor del habitual, siendo el aumento más pequeño desde el año 2008. Pero si lo analizamos bien, vemos que no es motivo de alegría, y es que esta subida del paro es la tercera consecutiva tras las de julio y agosto y la más elevada en un mes de septiembre desde el año 2018. Sin embargo, el Gobierno prefiere mirar para otro lado mientras los desempleados españoles no paran de crecer y con ello sus facturas. Gracias, Marian. Pues España duplica la media europea de paro juvenil, con casi 500.000 de desempleados. De hecho, el 27% de los menores de 25 años no encuentran un trabajo hoy en día. Pues sí, volvemos a lo que decía, a mí es realmente, me parece un dato preocupante, porque eso son el presente y el futuro de un país, los jóvenes. Entonces, con estos datos, pues es para estar realmente preocupados. Y como decía, o sea, duele ese silencio, y luego leía esta mañana los temas que se iban a tratar esta semana en el Congreso, ¿no? Y dices, ley de derechos y bienestar animal. Y por otro lado, ley del aborto. Dices, es distópico, o sea, vamos a tratar la muerte de los seres inocentes humanos y por otro lado que los animales tengan derechos. La verdad es que es surrealista. Y luego no se habla de los problemas reales que son de país, o sea, que es un problema de país, y no se habla para nada de cómo vamos a apoyar a esos jóvenes, de cómo se va a crear empleo, de cómo vamos a facilitarles que puedan crear y que puedan tener su trabajo y su empleo para cada uno luego que desarrolle su proyecto de vida como considere, pero si no tiene empleo van a estar totalmente a merced de que si les dan los 400 euritos estos que da el gobierno para que se puedan alimentar. De todos modos, ha empezado el programa con la preocupación de los que no estudian. Yo creo que el problema está en los que estudian, porque si supongo que sabéis lo que estudian, ¿no? Es nada. Entonces no sé qué es peor, porque el que no estudia tiene claro dónde está el agujero. Dices, hay que convencerle para que haga algo en la vida. Pero el pobre desgraciado, que además de que estudia, se cree que sabe algo y le están dando lo que le están dando, que es nada, es absolutamente mucho peor. O sea que el problema que tenemos de paro juvenil no viene solo porque hay gente que no hace FP o no hace bachillerato, sino que nadie en España sale bien preparado, excepto un mínimo grupo de gente selecta que gracias a ellos mismos y a su esfuerzo se preparan. Poco más, ¿eh? O sea, bueno, que, los ricos hacen modos, una cosa muy divertida también. ¿Los? Los ricos. Ah. Los ricos. Sí, bueno, los mandan a estudiar fuera. ¿Eh? Los mandan a estudiar fuera. Sí, entonces dicen, no, es que he enviado a mi hijo a Los Ángeles. Claro. Tú oyes aquí Los Ángeles y dices, joder, Los Ángeles. Es una cosa maravillosa. Los Ángeles es un horror. Un horror de ciudad. Bueno, en la que para ir desde la casita donde te han metido una organización internacional, cuando tienes 15 años, hasta el colegio, te puedes pasar entre 1 hora y media y 3 horas en una especie de guagua. Suerte si la guagua es solo de escolares, porque puede que no lo sea, que sea un autobús abierto, en cuyo caso lo que entra en ese autobús no os lo quiero ni contar. Si la niña tiene 13, 14 o 15 años, cuidado, yo os recomiendo que no vaya en ese autobús. Y una vez dicho eso, te meten en una familia en Los Ángeles, una ciudad
Beverly Hills, maravillosa, en un barrio donde no puedes ni salir a la calle porque peligra tu vida, pero cada minuto. Vamos, que no es el Príncipe de Bel-Air. ¿Qué va? Pero los ricos creen que eso Además es que la maravilloso. enseñanza en Estados Unidos, si en algún sitio es mala, es la en- pública es es en en California. Estados Unidos. Y en Y California. la privada depende. Bueno, yo Y creo la que privada ahí- depende, sí, pero para toda la que pública dependa americana tienes es- que pagar $50.000 al año Inés. en cualquier universidad americana de Bueno, cierto nivel. Si entramos en la universidad es otra cosa. Otro nivel. Yo Y creo que el entraba en enseñanza resultado, media. esto es, al final es el resultado de las políticas educativas de muchos años, de tanto. muchas décadas, donde hemos visto esa alternancia de un partido a otro partido. Es decir, en vez de planificar o programar una política educativa de país, igual que la política energética o cualquier otra política a largo plazo, pues lo que se ha hecho es yo apruebo una ley educativa, yo apruebo otra y al final ahora, ¿qué ley tenemos? La última, la del aprobado general, lo que decía Josep, es decir, que al final los alumnos, salvo aquellos por iniciativa propia, que tengan amor propio y que estén educados en esa cultura del esfuerzo, del mérito y tal, la mayoría de la gente pues va, pero si esto es lógico, la ley del mínimo esfuerzo, la ley del mínimo esfuerzo, es decir, si te dicen que sin estudiar vas a aprobar, tú vas a estudiar, si no tienes ningún interés, es decir, no se despierta el interés. ¿Y por qué? Porque además todo es catastrofista. Bueno, es que luego cuando terminemos no vamos a tener trabajo, ¿qué vamos a cobrar? ¿Qué tal? Entonces yo creo que también lo que hay es una desconexión total entre el mercado laboral y el sistema educativo. Y un egoísmo enorme de los que más pueden. Perdóname, Inés. Mira, tú has visto cuando hay que cambiar la tarifa eléctrica o hay Sí. que hacer qué tal, el lobby que es capaz de hacer un montón de gente hablando con todos, poniendo un montón de pasta, Sí, generando sí, tal, sí, informes, sí. tal, abogados, Sí, sí. tal. Bien. ¿Has visto alguno de esos hacer un informe, pedir una reunión porque la ley de educación no está bien? No. ¿Verdad que no? No. Pues ese es el problema. Bueno, claro, Que, es que efectivamente. como dicen, no, mira, yo no voy a hacer lobby por Pero eso. los docentes Déjame hacer- están... sí. No, hacerte, no, sí, te doy inmediatamente. Te hago ese comentario porque fruto del egoísmo de una parte de la sociedad que sí tiene posibles, de su egoísmo en el que mirando al instituto público y viendo lo que hay, dice, tranquilo, porque yo a mi hijo no lo voy a, o a mi hija no los voy a llevar allí. Yo puedo eludir eso. Y por tanto me importa, me salgo del asunto, no me importa. Yo haré el lobby para la tarifa eléctrica o haré el lobby para no sé qué desarrollo de los juegos de azar y para no sé qué otra cosa. Pero hacer un lobby para que los niños estén bien formados, para que haya una ley de educación justa, eso a los ricos no les importa. A los poderosos, a los que podrían hacer algo y convencer a los políticos, a esos no les importa. Pero es que yo pienso que a los políticos no hay que convencerlos porque si tú eres servidor público y lo que estás es para mejorar la vida de los ciudadanos, se supone, lo que pasa es que estamos viendo que no están para eso, están para otra cosa, están para adoctrinar y que efectivamente tener ahí, bueno, pues una especie de rebaño y que bailen al son que toca. Entonces, efectivamente, la educación pública, pero es que la educación, me da igual que sea pública que sea privada, es que la educación, igual que la concertada, es decir, estos pretenden estatalizarlo todo y al final dejar a los jóvenes con una educación, bueno, pues por debajo de un nivel mínimo o aceptable. Pero vuelvo a repetir, el problema ya no solamente es que la educación, es decir, la orientación de la educación, porque tú puedes tener una educación primaria, una educación secundaria obligatoria, pero a partir de ese momento, cuando tú te vas a incorporar al mercado laboral, por ejemplo, aquí en España no tenemos esa formación profesional que deberíamos de alguna manera impulsar de verdad, porque aquí pasamos o nini o universitario. Es decir, es que está muy polarizada la sociedad. Es decir, hay personas que no terminan la educación secundaria o que no hacen una formación profesional y luego tenemos un nivel de universitarios muy alto. ¿Qué ocurre? Que, claro, tantos universitarios, no hay tantas ofertas de trabajo para universitarios. ¿Qué ocurre? Que al final el universitario lo que hace es que con un nivel de estudios alto tiene que trabajar en un empleo que realmente le correspondería a una persona de estudios pues medios o de formación profesional. Entonces, por tanto, se sienten defraudados por el sistema, porque dicen, entonces yo me he pasado estudiando no sé cuántos años, haciendo un grado, haciendo un máster, y ahora resulta que he hecho ADE, Administración y Dirección de Empresas, con un máster y estoy de contable en una empresa. Es que para estar de contable hago un grado de formación profesional. Pero esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, sí, pero de todos modos la FP o los grados medios y superiores cada día tienen más tirón en España. Bien, bien. De hecho, Vamos poco a poco. ahora mismo en la parte pública hay más peticiones que plazas.
Con lo cual, y esto ya, de todos modos, si vamos donde estábamos, que es en las estadísticas que empiezan, ¿dónde está el problema? La gran preocupación, si preguntas a gente que se mueve en el ámbito educativo europeo, te dice, la gran preocupación de la Unión Europea en la educación no está en lo que saben los niños, sino en que no repitan y en que estudien. Entonces, el país que sale de los peores parados porque la gente no estudia es España, y de los que más repite es España. Conclusión, se le da un tirón de orejas a España por ese tema. ¿Cómo resuelve España eso? Muy fácil. No existe la repetición, aprobamos a todo el mundo, con lo cual conseguiremos en pocos años que todos estudien, o sea, que no haya nadie sin estudiar, porque pues, si son entretenimientos les pondrán a hacer... Claro, pero entonces tienes una generación mal formada. Un desastre, pero eso no lo mide la Unión Europea. Y no capacitada para el puesto de Eso trabajo. eso no lo mide, eso que lo mida cada uno, que lo mida cada uno como quiera. Y de hecho es el sistema americano un poco, ¿eh? El sistema americano, incluso en las universidades, que vamos copiándolo, en Estados Unidos era cualquiera que quiera tener una titulación universitaria la puede tener, pero no servirá para nada. Y si la quiere tener que sirva, to pay. Y to pay quiere decir que entonces tienes que ir a una privada, que tienes todo tipo de facilidades económicas para devolver cuando hayas empezado a trabajar. Con lo cual te espabilas tú, porque claro, no vas a estar hipotecado de por vida si no tienes un buen trabajo, y no tenés un buen trabajo, si no sacas unas notas excelentes y te preparas como un salvaje. Ese es un problema, pero ya que vamos a la depresión hoy al día, os daré otro dato que sí que me he acordado después, que esta mañana salía, bastante preocupante, que es que en España hay 2,3 millones de gente mayor de 65 años, son la oposición a esto, que viven solos y tirados en su casa. Con lo cual lo digo porque tenemos el otro polo de la cosa interesantísima, y eso está dando ya suficientes problemas como para que alguien se empiece a preocupar de cómo resolver eso, porque incluso a nivel de crisis, por ejemplo, comentaban, y es absolutamente verdad, porque yo he preguntado a otra gente, claro, el gasto que tiene un señor barra señora que vive solo es muy superior al gasto que tiene cualquiera que vive acompañado. No solamente porque el alquiler para uno es mucho más caro que para cuatro, sino que la comida para uno es mucho más caro que la comida para cuatro, que etcétera. Incluso a una cosa tan tonta que no había caído. Un señor de 65 años que tenga internet lo amortiza mucho menos que en un piso que vivan cuatro, porque le cuesta lo mismo. Internet no va por unidades. Para eso ya dio consejos el ministro Garzón, ¿no? Hace poco, de compartir electrodomésticos, compartir... Bueno, pues habrá que empezar a pensar que hay que... Bueno, pero eso cada uno en su libertad que piense... Pero que tenemos un problema como país, ¿eh? Pero quiero decir que todo eso no está desconectado de la realidad global del país, ¿eh? Y de la mentalidad del país. Claro, eso es significativo. Yo todavía leía que cada día en España hay 1 millón de personas que no van a trabajar. Porque no van a trabajar. Porque les duele algo mental. Sí, porque tienen algunos por baja, pero otros muchos porque no... Por alta. Porque no les apetece, 1 millón de tíos. A ver, ese 1 millón de tíos, ¿qué les explican a sus hijos? Porque claro, esos son los hijos que luego han dejado el bachillerato o que han dejado la formación profesional y que han abandonado los estudios y que no están haciendo nada. Es decir, hay una mentalidad global en la que la responsabilidad personal se ha diluido completamente porque el Estado ha dicho, oiga, usted tranquilo, no se preocupe, eso de ganarás el pan con el sudor de tu frente, que dice Dios a Adán en el Génesis, olvídese, Dios no tenía ni idea de todo esto. Nosotros le vamos a dar una renta universal, tranquilos, y ya nos ocupamos. En la medida en que haces eso... Te cargas todo. Todo. Es decir, esa persona no va a salir de ese agujero. Pero eso sí, no va a pasar de 700 o de 900 euros y no va a pasar de estar absolutamente controlado por el Estado. Sí, pero para comer según qué, para beber según qué y para hacer otra cosa que a esas horas no hay que explicar, porque es mala hora y hay niños. Con 800 euros. Que es gratis, pues no te cuento. Sí. No, al final viene a ser un poco el resumen del proyecto de país y otro tema, ¿no? de la educación, que al final, al haber tanto paro también, o sea, entiendo que muchísimos padres están preocupados de cómo acabando de cómo alimentar a los hijos y a la propia familia, ¿no? Y no centrados en bueno, pues estar un poco encima de ese chaval para que estudie, para que se forme, para que se eduque, porque al final tienes otras preocupaciones que van más allá, ¿no? Que es a ver qué comemos hoy si no tienes empleo. Entonces, al final, sumo dentro de ese proyecto de país, está el tema energético, está el tema educativo de los jóvenes, está las personas mayores solas, pero es que no veo para nada un proyecto de país. Empezabas con el tema de los presupuestos. Los presupuestos más sociales de la historia. Pues es todo palabrería, pero a ver, dígame en qué marco se encasilla
eso de los más sociales de la historia, porque es que yo de verdad que no veo nada más social que crear empleo. Para crear empleo pues hay que hacer un proyecto de todo lo que estamos hablando aquí en la mesa y un proyecto global y un proyecto conjunto, que son 6 ejes de actuación, pues vamos a por esos 6 ejes de actuación. Lo que no puede ser es que tenemos un ministro que mira para un lado, otro ministro que mira para el otro. El otro dice, no, yo es que yo voy en el sentido contrario a lo que me está diciendo este. Entonces, proyecto de país, no hay absolutamente nada ahora mismo. Y es muy difícil que lo haya ya, porque, por ejemplo, tú decías ahora una cosa que a mí me ha encendido una luz que la he visto hace mucho tiempo. Dices, claro, hay gente, los padres no pueden cuidar a sus hijos porque necesitan trabajar para alimentar a los hijos. Y entonces dices, pues vaya chorrada, ¿no? O sea, que un señor dedique todo su esfuerzo para sacar adelante una familia que está destrozando en simultáneo, porque para sacar adelante la deja tirada a la familia. Y entonces me planteaba que tú siempre dices que tu familia viene de ganaderos, ¿no? Claro, un señor que en su momento vivía en una casa de monte, con su ganadería, su huertecito y tal, pues probablemente tenía mucha más atención sobre los hijos y sobre los mayores que la que tenemos ahora. Las necesidades a cubrir eran mucho menos, con lo cual incluso el sueldo podía ser mucho menos. Lo que sí, las aspiraciones de vida igual, ahora se quieren otras cosas. No, pero tenías tu trabajo es donde tenemos asegurado, ¿no? Ganarías más o menos, claro, tenías tu trabajo asegurado. Pero es que igual hay que plantearse que la especie humana no está hecha para llegar a según qué cotas de según qué, para tener un iPad, sino que está hecha para ser feliz en su entorno familiar. Y entonces cambia bastante el panorama, 12:30 del mediodía, nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta hablamos de ese acuerdo en materia de presupuestos al que han llegado partidos socialistas. ¿Me dejas antes de que nos vayamos, adelante, recordar que mañana yo estaré en Murcia. Estaré en el casino de Murcia a las 7:30. Y luego, con los que hayáis llamado ese número de teléfono, nos vamos a cenar juntos a la Pequeña Taberna, con Miguel, en la Pequeña Taberna. Así que si llamáis, todavía podéis cenar con nosotros después de la conferencia en la que estaremos a las 7:30 de la tarde en el Casino de Murcia. Oye, qué envidia. Apetece, Apetece. La Pequeña Taberna y la... Libertad, casino... el control de poder y los medios de comunicación. Sí, pero no, el casino es precioso. ¿No sabéis cómo es ese edificio del Casino de Murcia? Es una pasada. Pero será más interesante la conferencia que el casino. Yo creo que es más interesante el casino. Está la conferencia la doy yo. El casino también, está siempre en Murcia, O sea, Sí, de hecho ya. no se suele ir nunca. Sí, pero vamos, no hay ni El color. que aparece por primera vez, y no sé si última, a dar Soy una yo. conferencia eres tú. Sí, Pero el probablemente casino una está vez ahí. que me han invitado y ya ven lo Yo que no doy sé de si sí, ya no última. me vuelvan a invitar nunca. Sí, eso puede ocurrir. No será para tanto. 91 616 24 64. Breve pausa para publicidad y enseguida volvemos. No se marchen. Pasan 4 minutos de las 12:30 y como les adelantábamos antes de irnos a publicidad, toca hablar de los presupuestos porque PSOE y Podemos han dado luz verde a estas cuentas públicas que dicen que tienen el mayor gasto social de la historia. Son las terceras cuentas públicas que consigue sacar adelante Pedro Sánchez y conocemos algunos de sus detalles. La coalición socialcomunista ha llegado a un acuerdo para los presupuestos de 2023. A nadie puede sorprender que se trate de los presupuestos con mayor gasto de la historia. Y esto a pesar de que la OCDE volvió a recortar las previsiones de crecimiento del 2,2 al 1,5 para 2023. Una previsión muy alejada de la que hacen desde Moncloa, que lo sitúan en el 2,7%. El pacto alcanzado contiene una ayuda de 100 euros para madres con hijos a cargo de 0 a 3 años tengan o no trabajo y un aumento en las ayudas por desempleo que alcanzará el 60% de la base reguladora desde los 6 meses de prestación. La idea que tienen ahora es tramitar de forma urgente la Ley de Familias, que incluirá, además de esta ayuda de 100 euros para las madres, permiso para los cuidadores, permiso para atender circunstancias familiares imprevistas y un nuevo permiso parental de 8 semanas. La ley de vivienda, por su parte, sigue provocando desencuentros entre los socios y continúa estancada, sobre todo por las diferencias en lo que respecta a limitar los precios del alquiler. En materia de dependencia, Yolanda Díaz ha asegurado que se destinarán 600 millones para un plan de choque con el objetivo de reducir las listas de espera y mejorar las condiciones laborales de los cuidadores. Otro de los grandes asuntos, el pacto fiscal, incluirá una rebaja del IRPF a las rentas de hasta 21.000 euros y un impuesto temporal a los ricos que afectará a 23.000 familias, pero que no ha terminado de gustar al ala comunista del gobierno. Todas estas nuevas medidas entrarán en vigor antes del 1 de enero y contarán con el respaldo de partidos como el PNV, ERC y EH Bildu, heredero político de la banda terrorista ETA.
Bueno, ¿qué os parece lo poco que conocemos de estos No, presupuestos? a ver, yo creo que lo importante aquí pasa como con las vacunas, ¿no? Si aceptas la palabra vacuna ya la has liado. Aquí hay que entender qué llama el PSOE o qué llama la izquierda normalmente gasto social. Sí. Y entonces, si entendemos eso, ya no hay problema para discutir el resto. Gasto social se trata de tener dinero para repartir a mis amigos. Eso es lo que se llama gasto social. Que sean ancianos y tal, eso es un problema de los otros, porque yo lo que voy a hacer es crear un tingladito para cuidar a ancianos con todos mis amigos en el tingladito. Con el sueldo de mis amigos en el tingladito ya he cubierto gasto social y el anciano le den pomada. Y quien dice eso dice todo. Entonces, si entendemos eso como gasto social, cada vez con el PSOE vamos a superarnos ampliamente, que es creando monstruos o manteniendo entornos de posibles votantes. A ver. Sí, hay temas, cuando escuchas el vídeo, ayudar al que lo necesita. Ahí estamos todos de acuerdo. En el momento en el que alguien necesite, pues echarle una mano y ayudarle pues, durante el tiempo que lo necesite. Pero luego ahí parece que más gasto social, que cuantos más parados haya, cuanto más a jóvenes atiendas, mucho mejor. Oye, es que yo creo que lo bueno es que ese gasto social fuese lo menos posible. O sea, que tengas que pagar a menos parados, que tengas que pagar a menos jóvenes, que tengas que pagar menos porque la gente está trabajando, porque la gente tiene empleo. Y es ahí donde, vamos, yo lo considero así, ¿no? Donde habría que trabajar. Nosotros nos preocupa, aparte de que no conocemos desde el Partido Popular prácticamente nada, ni se nos ha llamado, pero creo que lo suyo sería, oye, pues una llamada, una reunión, oye, vamos a ver cómo podemos bajar la inflación, que es lo que preocupa a los españoles. Vamos a ver cómo podemos poner esas medidas que creen empleo, que la gente tenga su trabajo, que tenga su empleo y que ese gasto social pues pueda utilizarse pues para innovación, para tecnología, para digitalización, para otros proyectos que nos hagan crecer como país, ¿no? Es lo típico que se dice, oye, vamos a enseñar, en vez de dar peces, vamos a enseñar a pescar, que es lo que hace que el país crezca y que todos tengamos un mejor futuro. Y vuelvo otra vez y sobre todo pues nuestros hijos, que les espera un futuro bastante complejo. Lo enfocaba antes acertadamente Inés cuando decía que había que hablar de inversión y no de gasto, porque al final lo que estamos viendo y lo que se está creando son dependientes. Efectivamente. Bueno, pues siguiendo un poco con este tema, como he dicho antes, tanto en los presupuestos para 2021 como para 2022 se ha utilizado la misma frase, el mismo mantra, los presupuestos con mayor gasto social. Si vemos la situación de la población en España hoy, después de 2019, que está gobernando este gobierno socialcomunista, tenemos 13 millones de personas en riesgo de pobreza. O sea, 1 millón y pico más que cuando empezaron a gobernar. Por tanto, sus políticas sociales no han servido para nada, absolutamente. Ellos siempre van a poner la excusa de lo de siempre. Franco, Putin, virus, guerra, lo de siempre, ¿no? Pero lo que está claro es que hay que poner remedio a esta situación y, como bien decía Javier, el mejor remedio es un buen trabajo para que la gente no sea dependiente. Otra cuestión, el PIB que tenemos en España ahora mismo somos el país de Europa que todavía no ha recuperado el Producto Interior Bruto a niveles anteriores a la pandemia. Tanto crecimiento que decimos, al final el crecimiento es mentira. O sea, claro, caímos tanto que por mucho que crezcamos, de momento no hemos llegado todavía a ese nivel. ¿Qué pasa con los fondos europeos? Yo no conozco a nadie todavía al que le haya llegado ni un solo euro de los fondos europeos. Los fondos europeos, eso vuelve a ser una ilusión. Vuelve a ser una ilusión porque efectivamente se reflejan en los presupuestos generales del Estado, pero el hecho de que ellos lo reflejen en los presupuestos generales del Estado no quiere decir que estén ejecutados y que vayan a llegar y que el dinero esté disponible. Ahí hay que realizar una serie de proyectos de país, se entiende, que no se están llevando a cabo. Sí, un PERTE del automóvil, un PERTE, pero que en definitiva donde tiene que llegar el dinero es a la economía real, a los autónomos, a las pymes, a los trabajadores, y esto no está llegando. El tanto por ciento de ejecución de los fondos europeos ha sido mínimo. Y ya llevamos 3 años. Ya empezamos en 2021 con 27.000 millones, en 2022 27.000 millones y vamos a ver en 2023 que va a volver a ser lo mismo. Pero es que la ejecución es escasísima. Con lo cual, el hecho de que se reflejen en los presupuestos no quiere decir que ese dinero vaya a llegar. Y es que, claro, hay que explicarle a la gente que un presupuesto es un presupuesto. Un presupuesto no quiere decir es que yo tengo este dinero y lo voy a gastar, no, porque luego hay que ver la ejecución. Una cosa es lo que se presupuesta y luego lo que se ejecuta, porque hay mucha distancia. Otro asunto importante dentro de los presupuestos generales del Estado que hay que subrayar es que la seguridad social
está en una situación deficitaria continua. Y este año volvemos otra vez a prestarle dinero desde los presupuestos generales del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, otros 20.000 millones de euros, porque no es capaz de, con las cotizaciones y con las contribuciones a la Seguridad Social, asumir y soportar los costes que la Seguridad Social tiene. Por tanto, estamos ante unas cuentas insostenibles. Ese término que tanto le gusta a la izquierda de la sostenibilidad, pero cuando se trata de cuentas, ahí no se refleja. Y luego seguimos desde Europa con la irresponsabilidad de suspender las reglas fiscales, es decir, aquí se puede gastar lo que uno quiera. Y yo creo que el santo temor al déficit hay que recuperarlo, porque efectivamente tú en tu casa, cuando haces un presupuesto, tienes que limitarte a unos ingresos, a una previsión de ingresos reales para luego distribuir ese gasto correctamente en función de tus necesidades y de tus prioridades. Pero como bien ha dicho Josep, aquí las prioridades de la izquierda siempre son repartir eso, que mis sindicatos estén con sus buenas subvenciones y que la gente a la que a mí me interesa, pues eso, repartir paguitas para tenerlos aquí y seguir perpetuando en el poder. Pero yo creo que es un grave error, pero hay esperanza porque tenemos unas elecciones como aquel que dice a la vuelta de la esquina y yo creo que es el momento de que España decida y decidirá, yo creo que con responsabilidad. Fíjate que has vuelto a lo que decía Julio, porque dices, no sé qué palabra has usado, la santa no sé qué al déficit. Santo temor al déficit. Santo temor al déficit. Es decir, a la responsabilidad personal, porque claro, el déficit, ¿cuál es el problema? Que yo me gasto lo que te va a tocar pagar a ti. Claro. Que es decir, que lo que decía Julio, es decir, nuestros estudiantes son educados al mínimo esfuerzo y a que la responsabilidad sea de zutanita, menganita o zutanita, con lo cual es muy fácil. Claro, el día, ¿qué pasa con las casas? Pues que si tú diriges tu casa, sabes que lo que no pagues hoy lo tienes que pagar tú mañana. No el vecino de arriba ni el que viene después, sino tú mañana. No voy hacia adelante. Y si no pagas mañana, pasado es un poco más de lo que debes mañana. Pues ponle eso en la cabeza de un gobernante y sabe que en 4 años, si le sale mal, va a pagar por ahí, porque se va a ir. Claro. Y si le sale bien, pues lo pasará a 8. Y cuando se vaya, pues ya está. O sea, y además, al pasarlo, que también es interesante eso, sabiendo que cuanto más lejos pasa el déficit, menos le afecta. Sí, sí. Porque si consigues que tu déficit pase 8 años, te cobrarán menos intereses cada año, que es lo que te toca pagar a ti. Es decir, el político, desgraciadamente, no piensa en el déficit, sino que piensa en los intereses que paga del déficit, que eso es lo único que le preocupa, porque es lo único que tiene que pagar. Eso no se lo puede, hombre, se lo puede saltar a base de emitir más deuda. Pero vamos, esa es su gran preocupación, porque lo otro, lo que debe, vamos, arrea. Sí, pero ahora mismo estamos asistiendo a subidas de los tipos de interés, con lo cual, con la deuda que tenemos, del 120 y tantos, no sé exactamente si es 123, 124% del PIB, aunque ahora ha bajado por el tema de la inflación, lógicamente, que eso siempre beneficia a la estadística y al maquillaje, vamos a tener que pagar, pues quizás a lo mejor del orden de 10.000, 12.000, 15.000 o hasta 20.000 millones más. Pero fíjate en los planes. El plan, por ejemplo, subida de sueldo a los funcionarios. No dicen este año, dicen en los próximos 3 años subirá tanto. Es decir, 1 mío y 2 para el que venga. Ya está firmado. Gasto de la OTAN, un 2% dentro de 3, 4 años. Es decir, yo 0, no sé qué y el que venga el 1,8. No sé qué más queremos. O sea, todo es igual. Al que venga, arrea. Sí, es lo de siempre. Entonces tú vendes la vaca, pero la vaca vendrá dentro de 3 años. Perdón, la vaca te la das ahora, pero el que la va a pagar es el que venga dentro de 3 años. Si soy yo, ya lo pasaremos más para atrás, porque con no cumplir, pero si viene el otro, que arree. Pues eso. Claro, efectivamente, porque los políticos... Hasta que no tengan cárcel esos tíos, ese tipo de personajes que se comprometen con el dinero de otros, y hasta que no haya unos topes, y ahí, creo que lo has dicho tú misma, Europa nos ha dejado colgados como un chorizo, porque ha decidido que no hay control fiscal los 2 últimos años, o 3, por el tema de la pandemia. Pues nada, perfecto, porque así nos hundimos todos. La única ventaja que tiene eso es que a la hora de pagar, que se sepa que no lo va a pagar España, el déficit de España. También le tocará pagar a Holanda el déficit de España, porque si España peta, Holanda se va al carajo. Con lo cual, todos esos que después no se meten, también van a pagar el producto. O sea que es lo único interesante. Cuando Bruselas no actúa,
tarde o temprano le va a pasar el pastel a él. También es verdad que no a los que mandan ahora, sino a los que los hereden. Pero si nos ceñimos a las cuentas, perdona, un apunte, si nos ceñimos a las cuentas públicas españolas, independientemente de las cuestiones de Bruselas, también los españoles y todas las personas que nos están viendo tienen que saber que si estamos hablando de unos presupuestos muy expansivos y con mucho gasto, esto hay que financiarlo de algún sitio. ¿Y cómo se financia? Con impuestos. Estamos asistiendo a la mayor recaudación fiscal en años, como consecuencia de la inflación. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Ahora anuncia una medida tacaña para aplicar una reducción a las rentas inferiores a 21.000 euros. No sé si este límite lo ha puesto porque hace unos días le dije yo a la ministra de Hacienda que más del 61% de los contribuyentes españoles perciben rentas inferiores a 21.000 euros. Ya ha dicho, bueno, me voy a situar 25, ahí, pero ¿no? Claro, efectivamente, pero esto no es así porque la inflación, lógicamente, a los que menos tienen les afecta más, pero esta es una afectación general y ahora mismo el IVA, por ejemplo, la recaudación por IVA está siendo, bueno, fantástica para ellos. Pero, claro, ocurre una cuestión y es que efectivamente todos estos gastos sociales que vienen a los presupuestos 2023 hay que pagarlos con algo. ¿Con qué? Con esta recaudación que estamos obteniendo por encima de lo habitual. Y yo creo que efectivamente lo que habría que hacer es que esa recaudación en exceso, excesiva, habría que devolvérsela a los españoles y ese dinero debería estar en su bolsillo. Sí, el otro día desde ATA, por ejemplo, proponían una serie de medidas igual a los empresarios que están asfixiados y que ahora veremos con las movilizaciones sindicales que va a haber para reclamar una subida de sueldos. Vamos a ver los empresarios de este país, que son la mayoría, como he dicho antes, el tejido empresarial español, el 98% pymes y autónomos, como con los costes de producción que están aumentando de manera vertiginosa, cómo van a poder acometer esa subida de sueldos que efectivamente los trabajadores necesitan, porque es así. Pero ¿quién nos ha metido en esta espiral? ¿Quién nos ha metido en esta espiral? ¿Putin? Pero no, fíjate, es que el gobierno tiene mucha culpa. No porque toda. el coste, bueno, mucha culpa. Es que el gobierno y gobiernos anteriores que nos han llevado a la situación de crisis energética y de dependencia de otros países en muchas cuestiones. Sí, pero fíjate que es curioso que el mismo PSOE, la chica esta de Hacienda, considera que 21 es un cambio sustancial, 21.000 euros de personaje, o sea, de estar mala estaría feliz, y en cambio Chimo Puig este 21 lo pone en 60.000. Se podían poner de acuerdo y buscar un intermedio. Bueno, pero eso es una estrategia política del PSOE, porque yo creo que el PSOE ya se está dando cuenta de lo que hay y entonces yo creo que van cambiando. Ya veremos hoy en Castilla-La Mancha a las 11 de la mañana se ha iniciado el debate sobre el estado de la región. Vamos a ver qué dice Claro, efectivamente, vamos a ver qué dice, pero esto yo creo que ya es una cuestión de política, de estrategia política, sí. No, bueno, totalmente de acuerdo. Si ahí al final, cuando dices el gasto social, efectivamente, es algo que vas a pagar tú. Y el ejemplo lo hemos visto recientemente con la subida de la gasolina. Y es donde los ciudadanos y todos los telespectadores lo tienen que ver con este ejemplo claro, ¿no? La gasolina estaba a 1 euro, subió a 2 euros, 1 euro más del 50% son impuestos que recauda el Estado, y ese 50% que recauda, o sea, de los 2 euros, 1 euro para el Estado, dijo, no, os voy a dar 20 céntimos a todos. Y así es como está funcionando, ese es el ejemplo básico, pero así está funcionando a nivel global con todas las macrocifras, ¿no? Que al final hablamos de 20.000 millones, 60.000, no sé qué. Eso sigue, los 20 céntimos pero hablando de, bajándolo a un hecho real, el hecho real es ese, ¿no? Que dices, oye, estás recaudando 1 euro de cada 2 y me estás dando solamente 20 céntimos. Y el resto a repartir ahí entre todo tipo de lo que quieras. Lo digo, los 20 céntimos sigue. Los 20 céntimos sí. Pero yo no sé, la gente que pone gasolina si es consciente que algunas gasolineras solo los aplican si lo pides. Eso no lo sé. Bueno, yo lo he vivido esto. Yo lo he vivido esto, ¿eh? O sea, que ir a poner tal, y cuando tal, dices, me ha aplicado eso. Ah, no, si no lo pide, digo, ¿cómo que yo no lo pido? Pero eso es un timo. Sí, encima de pues eso se hace, como digo, porque la gente, como no pregunta, das por supuesto. Para no volver a la gasolinera esa. Ya. Bueno, pero es que ¿quién la financia la gasolinera? El debate económico. Aquí vamos a ver un vídeo que ha publicado Julio en su canal de Telegram. Julio, si nos puedes describir este vídeo. Sí, hay un personaje, un Mena, que intenta robarle con violencia el móvil a un anciano. Y viene un psicoterapeuta social y, como veis, con argumentos, pues está convenciéndole de que no debe hacer esas cosas, que no está bien.
y parece que el chaval pues va discutiendo, tal, oye, pues está bien, no está bien, y al final yo creo que el psicoterapeuta le da un argumento definitivo, me parece. Sí, este es el argumento definitivo. Y ya no le roba más al anciano. Pues el problema es que si viene un policía a que le cae el pelo al psicoterapeuta, Sí. y al menos no. Sí. Es decir, estamos y yo mundo creo al que es que revés. ya el nivel de irresponsabilidad y de ceguera ante los acontecimientos a veces es de no creer. Es decir, en las calles de Cataluña, por ejemplo, en algunas calles de Madrid, el nivel de inseguridad para las personas normales, para las personas que no están pensando en términos de comportarse violentamente, es brutal. Es decir, estamos permitiendo que proliferen personajes que viven con y para la violencia. Entonces, no sé, alguien se lo tendrá que tomar en serio, porque yo vuelvo a decir lo mismo, fundamentalmente quienes sufren eso son los que viven en los barrios, en las zonas más, digamos, de menos poder adquisitivo, con costes más bajos. Es decir, los ricos no sufren eso. Los poderosos no sufren eso. Los que viven en Galapagar, ¿verdad? Los que viven en Galapagar o en otras Galapagar, partes. Entiéndeme. Hay dos Galapagares, Sí, ¿eh? es verdad. Es decir, Hay dos o tres Galapagares y el que estás Bueno, pensando me tú no es entiendes. Galapagar. Creo que sobraban los comentarios. Sí, es No, pero lo verdad. digo porque la gente se puede pensar que Galapagar tiene una No, zona. no. Vamos, No, pero yo es en una- Galapagar. No, bueno, pero es para dar un dato, sobradamente conocido, en Galapagar, y no ahora, sino hace 10 años, he estado sábado por la mañana en tiendas de Galapagar, del centro de Galapagar, tiendas grandes, que el único español era yo y estaban llenas. ¿Estabas? Llenas de Ah, gente. llenas. Y el único español era yo. Y encima catalán. Pero Sí, que en este caso no matiza mucho. El resto normalmente conchilaba. A lo largo de la mañana Oye, de hoy ¿vienes conmigo a hablaremos Murcia de... mañana o no? Si ¿Sí? cuadra, ¿Sí? puedo ir. Bien. Es decir, que mañana no cuento ni contigo ni contigo. Eso es lo malo, me parece. Y pasado Ostras, mañana. Alba. Y pasado mañana Claro. igual tampoco, sí. Pasado ¿Llegamos a mañana tiempo, no? intentamos llegar, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero, joder, Ahora lo oye, hablamos, se ha ido muchos ahora lo días ella, tú. hablamos. Nosotros también nos podemos ir uno o dos. Tú sabrás, yo. Entonces, ¿cenas conmigo en Murcia mañana y con nuestros amigos Yo- en la pequeña taberna? Puede ser, sí. Es Bien, una bien, bien, posibilidad bien. Pues venga, ya. real. A ver. Ya sabéis dónde hay que llamar para cenar mañana juntos. Vamos a poner el número de teléfono del Club de Amigos para que mañana podáis cenar con Julio y Eso. con Josep María Francas. 91 616 24 64. 91 616 24 64. Y como les decía, este asunto de la inseguridad en las calles lo vamos a tratar a lo largo del programa de hoy. Antes, un minuto para la publicidad y a la vuelta, Ana Gullo y sus crónicas de manicomio. Seguimos en Dando Caña y lo hacemos con Ana Gullo y sus crónicas de manicomio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba, echándote de menos. ¿Eh? Ya de vuelta. Antes de continuar, pues nada, hay que hablar de dos noticias. La primera es Ya la lo tienes, polémica vale. Ley Trans, que vuelve al Congreso este jueves. La ley, entre otros, permitirá realizar el cambio de género en el registro civil a partir de los 12 años. Porque según recoge la memoria del proyecto legislativo, esto produce un impacto económico positivo. En concreto, la memoria del análisis del impacto normativo indica que su aplicación tendrá un impacto económico indirecto positivo en vista de que numerosos estudios han puesto de manifiesto que la inclusión, tolerancia y diversidad de las sociedades contribuye positivamente al crecimiento económico. ¿Pero cómo? El anteproyecto menciona dos estudios para probar estos hechos. El primero, un informe de la OCDE, Over the Rainbow, The Road to LGTB Inclusion, publicado en junio del año 2020, expone que la discriminación contra las personas que pertenecen a este colectivo obstaculiza el desarrollo económico a través de una amplia gama de canales. Y pone el siguiente ejemplo, que provoca una menor inversión en capital humano debido al acoso con respecto a este colectivo en la escuela, así como un menor rendimiento de inversión educativa en el mercado laboral. Y el otro informe es un estudio, The Relationship Between LGTB Inclusion and Economic Development, Oye, tú elaborado has en el estudiado año fuera, 2019. con los Next Generation, por lo menos. Pero quin Luego accent explico más sin nada que maco, es. Frankie? Sí, sí. Quin accent que té aquesta Me ha dona. dejado ahí muy impactado. Lo que ¿Eh? fue Me la- ha dejado impactado. Una pronunciación. Repeat, please. Repeat, ok, reverse, si podemos. Parecía el inglés que teníamos en mi pueblo que lo Madre enseñábamos de mía, vez en si cuando. parece Ana Botella. Venga, No, Qué por favor. barbaridad. Ana Botellano.
No, Coffee. No, eso tampoco. Que no se van a perder el Coffee o kit de la Plaza Mayor. cuestión. Venga, la última El es estudio. el estudio que lo que relaciona es la inclusión del colectivo LGTBI en el desarrollo económico. Se elaboró en el año 2019 y analiza la relación entre el índice global de reconocimiento legal de la orientación sexual y el desarrollo económico en 132 países desde 1966 hasta el año 2011. El estudio se basa en 8 categorías de derechos diferentes sobre el colectivo y concluye que un punto adicional en la escala del informe, al evaluar la inclusión de esos derechos en la sociedad, está asociado con un aumento en el PIB per cápita de aproximadamente $2.000. Es decir, un proyecto que se basa, como hemos visto, en un estudio que recoge datos de hace 11 años y que por lo tanto no recoge ninguna ley sobre la orientación sexual o sobre el cambio de género, y vemos como otro habla del abuso contra el colectivo LGTBI y no del bullying en sí mismo. Es decir, hace relación entre que el acoso del colectivo LGTBI en las escuelas, esto va a provocar un perjuicio a la economía, pero independientemente de cómo puedan sufrir a lo mejor otros niños que no tengan nada que ver con su orientación sexual. Es decir, el bullying en sí mismo es lo que perjudica el abuso o el acoso dentro de las escuelas. Me miras como si intentaras convencerme de que voy a hacer caso a toda la cantidad, con perdón, de chorradas que has dicho, una tras de otra. A ver, aquí... No, ella lo que se dice en el informe. Por eso las ha dicho en inglés. Por eso ahora matizo. Es como si estuviera en Los Ángeles. Ahora matizo. Lo que has hecho tú es trasladar un estudio, que lo interesante de eso es saber cuánto ha cobrado El que ha hecho en el estudio. Mangarranas, que ha publicado esto, a base de coger estudios viejos, tal no sé qué, y la panda de inútiles que se han creído esto para pasarnos una ley. Eso es lo interesante, en qué hemos tirado el dinero, porque el otro ya venía tirado. Sí, ya sabes que Irene Montero ahora también ha gastado 15.000 euros en las memorias de la pasionaria o no sé qué. 15.000 euros. O sea, andan siempre... Seguro que es más caro eso, ¿eh? Bueno, seguro que es mucho más caro, pero vamos a ver que esta ley trans... Mira, en primer lugar, el feminismo, el auténtico, el de toda la vida, el de reivindicar los derechos de las mujeres cuando no los tenían, ese está totalmente en contra. La autodeterminación de sexo o de género, como llaman ellos, porque bueno, es que lo del género ya es un constructo social, o sea, no tiene nada que ver con la biología. Esa autodeterminación, ¿qué implica? Muchísimas cuestiones. Una, que yo hoy me siento mujer y mañana me quiero sentir hombre y entonces voy y me cambio ya directamente, me cambio de sexo porque me sienta así. Pero es que lo más grave de esto es que en niños menores, con 12 años, que no tienen claro absolutamente nada, porque a esa edad, es que yo tengo ya más de 50 y hay cosas que no las tengo claras, pues imagínate con 12, ¿qué puedes tener claro sobre ese? Porque además es el momento en el que tú te estás desarrollando. Entonces, que se les produzcan mutilaciones irreversibles por cuestiones de operaciones, intervenciones quirúrgicas o por hormonación, Bueno, claro, y que ya esto ya no tenga vuelta atrás, y ya de eso sabemos que ha habido bastantes casos de denuncias posteriores cuando ya esas personas se han hecho mayores, adultas, y han visto que efectivamente fue una mala decisión, ¿no? Y luego en cuestión de esta violencia mal llamada de género, que defiende la izquierda. Efectivamente, el otro día había un caso de un hombre que efectivamente pues, se sentía mujer y ya, o en el tema del deporte, vestuarios, ¿qué pasa? Que como yo soy hombre pero me siento mujer, me meto en el vestuario de las chicas. Pero eso No, yo lo que va a acabar con esa ley, es que esto es una aunque la aprueben, monstruosidad. lo que va a acabar con esa ley, aunque la aprueben, es lo que se llama la puñetera, por la hora que es, si no diría otra palabra, realidad. Entonces la puñetera realidad hace eso, es decir, que yo a partir de ahora ya me planteo ganar algún campeonato de algo. Claro. Porque hasta ahora no me lo he planteado nunca. Pero puñeta, igual en algún femenino sí que gano algo. Pero, entonces, pues nada, ya les he liado. Yo no y quien sé, dice eso no dice sé, otro. José María. Tres puntos ahí en no estoy relación a- seguro. En masculino no tengo opción. Y en femenino igual sí. En femenino tampoco No, te pero veo. tres puntos. Javier, yo El no sé si primero, tú te ves que- con posibilidades. en algo seguro que sí, pero vamos, es que al final se pierde la Mira, esencia de lo que Teodoro es el de... García Egea. Mira, tú haciendo flexiones, seguro que ganas. Pero que En femenino de tu edad. al final se devalúa totalmente el No hay deporte ninguna femenino mujer que venga y lo aquí hemos que me estado gane viendo un en pulso. campeonatos ya de No vamos bien, natación vamos y bien. demás, ¿no? Pero hay Es tres eso, cosas. la realidad. Uno, el punto que Sí. decías, La ¿quién paga realidad. ese estudio? Porque al final está claro que eso está totalmente dirigido. Luego, volvemos a la segregación. O sea, al final aquí habrá que apoyar a todos los niños que tengan bullying, sea de lo que sea. A mí me da igual con quién se acueste uno u otro, a nuestras edades, y los niños pues exactamente igual, me da igual qué tendencia tenga. El caso es que si hay un niño que se ha acosado, por el motivo que sea, habrá que apoyar a todos los niños, no segregar en función de si te
pegan por una cosa o te hacen bullying por una cosa. No es lo mismo, si te transegregan es mucho transexo. Y si no, por otra. Y luego yo tengo 3 hijos, oye, con 12 años, que un niño decida, no, es que me quiero quitar los genitales, me parece surrealista y es vivir en un mundo distópico escucha, totalmente. Tú sabes, lo que pasa es que has estado de viaje, te dedicas a la Dolce Vita, al Dolce Farniente, pero aquí hemos tenido al secretario de la Conferencia Episcopal, al portavoz, que no entendió bien lo que decía Irene Montero, pero salió rápidamente a defenderla. No sé si lo has visto. Que, no lo he visto. ¿sabes? ¿Lo tenéis? Eso ha sido ¿Lo tenéis por ahí, compañeros? Sí, mira, decir? Irene Montero dijo unas cosillas. Sí, a Irene Montero de eso me enteré, aunque estuviera fuera de España. Pues nada, para no enterarse. y nosotros les dijimos, no puedes decir eso, que los niños se acuesten con quien quieran. Eso es una atrocidad, Aberración. una monstruosidad. Y entonces salió el secretario de la Conferencia Episcopal, siempre ayudando, claro, a los que tratamos de aclarar un poco entre tanta confusión. Y mira lo que decía. No sé si lo tenéis, camaradas, compañeros. Vamos a verlo. Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. Creo que nuestro país se merece un gran acuerdo para garantizar que todos los niños, las niñas, los niños en nuestro país tienen derecho y acceso efectivo a su derecho a una educación sexual integral. Quiero preguntarle a la Cámara, ¿hasta cuándo vamos a tolerar estas campañas de violencia política contra cualquiera de nosotras? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que usen esta Cámara como altavoz de su machismo? Les pido que les paremos los pies. Las feministas y las demócratas les tenemos que parar los pies y que aprobemos ya la ley del aborto, porque a estos fascistas se les para con derechos. Yo quiero ser comprensivo con la ministra de Igualdad, porque yo veo cómo se interpretan algunas de las respuestas, como a veces uno cuando responde pues hace un argumento global y luego dice una frase pequeña en el argumento global, y es la frase pequeña la que se ve sin tener en cuenta la intención global. Yo francamente no creo que la ministra de Igualdad defendiera en esas declaraciones que los niños puedan mantener relaciones sexuales y demás. Pues yo creo que ha quedado bastante clarito, Pues ya ves que dice, tienen que parar, tal, pues ya ha salido el secretario de la Conferencia Episcopal para pararnos a nosotros. Yo me gustaría añadir... Está bien, meten los goles en propia puerta, macho. Qué barbaridad. A mí me gustaría añadir un matiz. cuñita. Bueno, un matiz. No, un matiz, bueno, matiz. A ver, matiz. No matiz. No es matiz. Es Cuando que empiezan así... los derechos no se colectivizan. Los derechos son de las personas. Y todos somos personas, independientemente de nuestro sexo, de nuestra religión, de nuestras creencias, de nuestra raza y de lo que sea. Y eso ya está contemplado en el artículo 14 de nuestra Constitución. Es decir, que si hay una discriminación por cualquiera de esos motivos, pues tú te puedes ir donde te tengas que ir a denunciarlo. Y no hace falta ya una ley que dé unos derechos a unos y otros derechos a otros, porque al final lo que estás priorizando es a un grupo de personas que se caracterizan o que tú los quieres encasillar y colectivizar por un rasgo X sobre otros que no tienen ese rasgo. Y entonces eso lo que supone es enfrentar a la sociedad. Entonces los derechos son de todos y todos tenemos que tener los mismos derechos, la igualdad de oportunidades para acceder a cualquier asunto público, privado, pero es que esa es la realidad. Y entonces, mira, por ejemplo, en la ley de empleo, el otro día dice, priorizamos a los LGTBI, a las mujeres víctimas de violencia de género y tal. ¿Y los demás? Vamos a ver, vamos a garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de oportunidades, pero no tenemos que priorizar, y es que siempre van a lo mismo. ¡Qué casualidad! Siempre priorizan a aquellos que tienen por la orientación sexual y determinada orientación sexual. Es que ya son un poco pesados, ¿no? Siempre con lo mismo. O sea, yo creo que una persona, y lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, tenemos muchos rasgos que nos caracterizan, no solamente la orientación sexual, hay muchos más, ¿no? Que es triste que definan... Es triste que definan a una persona simple y llanamente por eso y que le den más derechos que a otra que no sé. Bueno, entonces a mí eso me parece una discriminación. Pero si tú ahora hay oposiciones absoluta para entrar en la Guardia Civil. Lo sé, pero lo denuncio y no me cansaré de denunciarlo. Para ser Guardia Civil más que un varón. Es decir, que hay igualdad de puntuación en todos los ejercicios para entrar. Si eres una señora,
tienes 14 puntos más, con lo cual entras tú, no entra el varón. Flaco favor nos hacen a las mujeres, porque nos están poniendo como si fuéramos inútiles y no fuéramos capaces por nuestros propios medios ni méritos de acceder a un puesto igual que un hombre. Habría que saber, que me haría gracia, pero no lo sabrás, supongo, con 14 puntos, ¿qué más condiciones tienes? Porque imagínate que si casi no sabes andar, eres una especie de pelota, mides 1,50 m, ¿cuántos puntos te quita eso? Para saber la comparación. Hombre, sí, porque hay pruebas físicas. Sociedades distópicas a las que nos quieren hay llevar. pruebas físicas, seguro, vamos, que si no las pasas, pierdes puntos. Bueno, pero ahora si eres hombre puedes decir que te sientes mujer y tienes esos 14 eso es puntos verdad, también. Eso es verdad. Claro. Pues ¿y por qué no lo hacen los que se... Pues mira, ¿cuándo aprueban la ley? Ojalá no la el jueves, ¿no? El jueves lleva otra vez a examen al Congreso. Oye, un día somos mujer, otro día somos hombre, para que haya paridad además también en la mesa. Lástima que no nos da tiempo para Murcia. Cada día nos confesamos una cosa. Sí. Decimos hoy. Y no siempre la misma. Hoy yo, mujer. Hombre, no sé, lo que sea. Ana. Sí, lo decido yo. Qué despropósito, de verdad. Es que somos libres. Tengo que seguir porque las crónicas consiguen Nadie es sorprenderme más que nadie, cada dice un vez anuncio. No, pero más. pues, sigue en inglés, que nos estaba gustando mucho Que lo hacías muy bien. No, que ese luego sonido. perdéis el hilo de lo que estoy contando Que no, Pero y entonces se no oye muy enteráis. bonito todo. Que no, Y si le pones música ni te cuento ya. Vemos que hay nivel aquí, Yesterday. Joder. Y además a Alba luego le pedimos que lo haga en gallego. Venga, vale, O en indonesio, o en malasio. Le gustará Feijóo, es decir, que tengamos el programa de la mitad en gallego. Yo lo que tengo que decirle a Alba es que cada día las crónicas consiguen sorprenderme más. Y la última es que han detenido a un británico tras aterrizar en España por agredir sexualmente a una pasajera en el avión, pero es que, Alba, lo hacían en pleno vuelo. O sea, en pleno vuelo donde lo que ocurría hacían en esta pleno agresión, vuelo? pues Eso. esta agresión ocurría en plena vista de todos. La joven, británica de 23 años, venía a disfrutar de unos días de vacaciones. No conocía de nada al agresor que se sentó en el asiento de al lado. Según ha denunciado, durante el vuelo el hombre de 35 años le hizo comentarios sexistas muy fuera de lugar. Pero poco antes de que el avión aterrizara, le tocó el hombro y los pechos e incluso le sugirió que fueran al baño juntos para mantener relaciones sexuales. La mujer se quejó a la tripulación y esta avisó por la radio a los policías. El hombre fue retenido durante el vuelo y cuando aterrizó el avión en el aeropuerto de Palma, la Guardia Civil procedió a su detención. De hecho, luego fue el lunes, pasó la noche en el calabozo, pasó a disposición judicial y allí ya en el juicio ha pagado una multa de 2.800 euros más una fianza de 750 euros y ha salido en libertad. Teniendo en cuenta que basta con el testimonio de ella. Es decir, que si se diera el caso... Lo vio más gente. Bueno, si lo veo más gente no tengo nada que decir, pero la ley tal como está, basta con que ella diga que él se ha sentado al lado y le ha hecho no sé qué, que lo retienen seguro y que pasa la noche en el calabozo también. Y eso tampoco puede ser. Pero Eso yo tampoco puede te ser. digo una cosa, curiosamente, en este caso, que está claro porque hay testigos, Sí, porque sí. se ha visto, porque fue a la vista de todo el mundo, Claro. me gustaría saber si este señor ha sido juzgado con la ley de violencia, contra la violencia de género o por la legislación normal, por la no discriminatoria. No. Lo digo porque, efectivamente, cuando se trata de este tipo de agresiones o de delitos o de abusos o como se denomine ahora, porque ya uno no sabe qué término utilizar, si no tienes una relación afectiva con esa persona, entre ese hombre y esa mujer, no tiene nada que ver. Entonces, pero yo me imagino que a ojos de la gente, ¿qué más da? ¿Qué más da que tú tengas una relación o no tengas una relación para que te juzguen por el mismo hecho delictivo, ¿no? Pero es que ahí está el matiz, porque esta ley contra la violencia de género incluye, en algunas comunidades autónomas sí incluye a los extraños, es decir, a los que no tienen relación, pero lo normal y la ley nacional solamente juzga cuando hay una relación afectiva. Por eso nosotros hablamos que cuando haya que juzgar esas agresiones o esos abusos dentro del entorno familiar, entre cónyuges, hijos, padres, abuelos, pues que se hable de violencia intrafamiliar o dentro del ámbito doméstico, no de género. Es que de hecho es lo que ocurrió con la noticia que contábamos de que el hombre se cambia de género y entonces Claro. es un hombre, es una mujer y por eso no puede considerarse, es justamente por eso, porque ya el juez no entra dentro del amparo de la ley de la violencia. Ya, pero ahí de género. porque si lo comete una mujer no entra en la ley. No, Por- claro. No porque claro, sea por eso. doméstico. Claro, No, pero eso lo es. trataban, medio lo que pensionista. ponían en el ejemplo era que lo Sí, trataban sí. como un hermano más, o sea, como si fuera hermano o hermana de la víctima. Al ser una mujer ya no entra en la categoría de novio, ni pareja, ni
ni por lo tanto agresor. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros casi intentos de violencia de género? ¿Cómo? Me he perdido. A mí no me consta demasiado. Víctimas vosotros, ¿no, Julio? No sé, cuéntalo, cuéntanos algo. De violencia Danos por otros danos motivos un sí, avance, pero un por adelanto. yo por el género no me he sentido muy acosado. No. Nada. Por otros motivos sí me he sentido... Bueno, yo he de tenido que decir- defender. humilde eres. Yo he de he tenido decir- que defender. He de decir que los crímenes, por ejemplo, en este aspecto, tanto de agresión como de violación, han crecido con respecto al año pasado. De hecho, si el año pasado, entre enero y junio, eran 7.800, vemos como durante los 6 primeros meses del año han sido de 9.000. Es decir, se han incrementado en un 20% más. Los que más casos han incrementado han sido las violaciones, Pues más dinero. en un 26,8%, y en el resto de delitos de esta categoría de un 18%. O sea, que está Hay que poner continuamente. 20% más de dinero. ¿Sabéis lo que ha dicho, que por qué ocurre esto el Ministerio de Igualdad? Bueno, el Ministerio lo relaciona con las más activas, con las activas políticas de concienciación social que han provocado una mayor disposición de las víctimas a denunciar estos delitos. Bueno, es o sea, otra que ha opción. incrementado porque la gente denuncia más y lo tiene... O sea, hay quien ha sugerido que si a cada denuncia le das 1.000 euros, la cantidad de denuncias que se producen pueden batir récords De manera a exponencial, cada ¿no? hora. Sí. Y si les das 2.000 por denuncia, Ya ni te digo. hombre, ahora te dan un piso. Tampoco creas que es ninguna tontería, ¿eh? Según la denuncia que contenga, te pueden dar un piso. Yo entiendo... Te pueden dar la escolarización gratis de los niños. Entiendo... No está mal, ¿eh? Sí, entiendo un poco... Y además, probablemente la fuera broma, de casa, pero- o sea, con manutención completa. No, no es broma. Quiero decir que no hay que frivolizar, no hay que frivolizar. No. Lo que hay que denunciar es que efectivamente toda esta legislación discriminatoria que está puesta en marcha, que solamente sirve para financiar los chiringuitos de la izquierda, de la ministra de Igualdad, de sus amiguitas, amiguitos y amiguetes, al final no protege realmente a las personas que son víctimas de violencia, de cualquier tipo de violencia. Ya. Y sobre todo si nos centramos en las mujeres que efectivamente son agredidas, violadas. No las está Ya, pero protegiendo, eso- porque vemos que cada día van creciendo más, pero no porque aumenten el número de denuncias que antes no denunciaban. Ya, pero yo no. es que entiendo Ellos que saben maquillar muy bien las Pero encuestas. yo entiendo sí, que las- frivolizar no es el comentario socarrón que he hecho yo, sino que es Sí. darle a una señora, porque diga que este señor, que su marido entiendo. me ha pegado, darle un piso. Eso es frivolizar, porque evidentemente no hay pisos infinitos. Entonces le estás poniendo a una persona que puede pasar hambre, que no tenga piso y tal, una manera de conseguir un piso absolutamente absurda por una cosa tan tonta, porque se han encontrado en juzgados o en comisarías entrar él y ella, denunciar que me han hecho no sé qué, y cuando salen fuera, si es que salen, o cuando sale el señor después de tener 2 días, recogerlo porque les ha salido de coña la cosa. Eso es frivolizar. O sea, el que ha legislado eso, Totalmente. ese es un frívolo mental, porque Eso no... es un- Y lo que he dicho yo es llevar al absurdo la cosa. Es decir, Eso es. si tú le das 5.000 euros o 500 euros, las denuncias que se producen esta mañana baten récords. En fin, aquí lo vamos a dejar. Ana Ullo, muchísimas gracias por estas crónicas de manicomio, que decía Julio al principio que cada día estabas mejor en el manicomio, pero yo creo que con estas noticias cada día estás peor. No, pero sobre todo que es un manicomio que se habla inglés, un inglés excelente. Bueno, ¿Cómo se dice manicomio en inglés? ay, pues fíjate. Health No, Mind Center. eso no lo sé. Manicomio... Te pillaba la primera. Ahora mismo podría decirse Casablanca, pero Casablanca podía ser. Pues se puede decir Tavistock. Tavistock. Es un hospital de salud, Crazy, para salud crazy. mental o para... Sí. Crazy place. A health Biden No, House. Crazy Place no. ¿Eh? Biden House. Biden Al House. Biden Healthcare House. Institute, I don't know. Eso es, sí. Oh, yeah. You got me there. Okay, thanks. No Biden Tomorrow. House. Tomorrow. Madhouse. Cuando me estaba echaba. Johnson también se podía decir de 10 de Downing Street. Manicomio. Para inglés lo que vais... Oye, en Viva 22 es el sábado y el domingo. Sí, sí, este sábado y Hay domingo, miles España y miles decide. de personas apuntadas. Sí, ahí yo creo que en torno a 20.000 ya inscripciones Qué bárbaro, que además sea los que se- confirmadas, pero este año no es necesario apuntarse, inscribirse, quiere decir que puedes ir, pues una entrada libre, Free. gratuita, para ¿Y todo para el mundo, apuntarse free. qué hay que hacer, Inés? Bueno, pues entras en la página viva22.es y ahí Viva22.es. aparece ya un menú donde te aparece la inscripción, incluso si te quieres afiliar a Vox, es decir, te dan varias opciones. Fíjate. La inscripción es gratuita
Y te dan nada, pones tus datos personales. Y te dan una DNI. pulsera, ¿no? Sí, te dan algún regalito. A los que se inscriben. Sí, En Viva 22, que no se hace en IFEMA, se hace... No. Es verdad. ¿En dónde? Mad Cool. Mad Cool, ¿cómo es? Pero eso me han dicho que está en ¿Cómo es? IFEMA. Oye, No, por cierto, para el que no Valdebebas, pueda ir Mad al Cool. Viva 22, nosotros el domingo vamos a estar allí haciendo programación Ah, sí, el especial sábado, desde y el las 11. sábado. Y el sábado también. Sí, sí. Estamos La ahí vuelta me ha pillado dándolo desprevenida. todo. Como decía el otro, viene Morawiecki, además, el primer ministro polaco. Y, Hay un montón de y que espectáculos. podemos contar con él. Los Y- espectáculos abundantes, de hecho. Y sí, el sí. acto político estará muy bien porque Infoblogger, voy a Santiago echar un presentará capullo. una herramienta política interesante y que es necesaria ahora mismo. España decide. Qué bonito. Pues yo creo que va a ser muy importante ese acto y donde nos vamos a encontrar con muchísimos de nuestros espectadores, pues que seguro que también están interesados en ver qué presenta Vox el fin de semana en, ¿cómo has dicho? Mad Cool. No sé, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? A alguien se le ha caído el micrófono, así que Ana Bullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio y por estar aquí con ese perfecto inglés. Y nosotros nos vamos hasta Japón, porque ha activado una alerta para la población al sobrevolar su territorio un misil norcoreano. Hacía mucho tiempo que las alarmas no sonaban en Japón por culpa de un misil lanzado por el país vecino, Corea del Norte. Sin embargo, el tiempo se ha agotado. No eran ni las 8 de la mañana cuando la oficina del primer ministro japonés anunció lo que tantos temían. Alerta de emergencia. Corea del Norte ha lanzado un presunto misil balístico. Más actualizaciones a seguir. Es probable que un proyectil que parece ser un misil balístico de Corea del Norte haya volado sobre Japón. Tomad todas las medidas posibles de precaución, incluida la preparación para contingencias. Un misil que ha puesto en alerta a todos los japoneses, y no es para menos, porque según ha estimado Japón, alcanzó una altitud de 1000 kilómetros, más alto que, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional. Además, habría volado unos 4600 kilómetros y tras 22 minutos en el aire, finalmente aterrizó en el Pacífico. Corea del Norte nunca antes había hecho tantos lanzamientos en tan poco tiempo. En comparación, solo realizó 4 pruebas en 2020 y 8 en 2021. Y es que el de este martes es el quinto lanzamiento de proyectiles que Corea del Norte lanza en los últimos 10 días. El número 23 en lo que llevamos de año, una cifra que parece que no deja de crecer y crecer, y desde Estados Unidos llevan meses asegurando que esto es solo el entrante del plato principal, una gran prueba nuclear. Bueno, saltan las alarmas en Japón y no es para menos, porque este ensayo balístico sí que es cierto que ha impactado en el Pacífico sin causar daños, pero al final es bastante preocupante. Pero eso es un país boyante que económicamente tira muy bien y que funciona y puede permitirse el lujo de dedicar tanto dinero, porque esos son experimentos nada baratitos, ¿eh? Desde luego. O sea que supongo que la gente está contenta, los coreanos están encantados de pasar hambre para poder tener cohetes balísticos. Está bien. Bueno, eso es querer demostrar un poco, ¿no? Sí, Aquí sí. estoy yo. Sí. Pero al fin y al cabo creo que no es necesario, como bien dices tú, y estamos continuamente con excentricidades y violaciones de derechos y... No, da vértigo, realmente lo que da vértigo es entrar en el detalle de todo lo que está pasando a nivel internacional. ¿eh? Y luego hay un tema que es también el tema de las noticias. Leía esta semana, porque al final está todo bastante sesgado. Decía, no, hay un submarino ruso con cabezas nucleares en no sé dónde. Poseído. Y digo, ya, ¿y dónde están todos los submarinos americanos, coreanos y demás? ¿Dónde están todos los demás submarinos? Que en algún sitio estarán, ¿no? Solamente sale el detalle del ruso. A mí me gustaría, no salía, a mí me gustaría saber dónde están todos los demás, que hay países que tienen también sus submarinos. Entonces, oye, dame la información, pero la información no tan sesgada, sino un poco más global, ¿no? Ha salido en no sé qué televisión ha salido un almirante español a explicar que sale el ruso, pero eso no cambiaba nada. Ha explicado, creo que ¿son amarillos o no? Y es la única duda que yo siempre he tenido sobre los submarinos. Por lo de la canción. Hubo uno, se hizo famoso, pero parece que era fruto del LSD. Yo no quería desconcertarte, José María. Era fruto del LSD. Te refieres al Yellow Submarine. No estando ella, no voy a pronunciar yo bien. No, eso de Yellow Submarine... ¿No te referías a este? No, es que no puedes pronunciar así. No, ya, pero yo no soy... Yo no soy esa. Yo no soy quien no soy. Pero digo, entonces, este experto ha explicado que esto era más bien pura propaganda, porque Rusia tiene suficientes misiles operativos
como para poder prescindir del puñetero submarino. O sea, que no le hace falta esto. Esto es una manera más diríamos, de asustar. Sacar a la bestia es como cuando Biden viaja con la bestia, ¿no? Claro. Que podía ir con un coche normal, va con la bestia para impresionar. Pues eso es para la bestia, es el submarino que tienen, que debe llevar 10 o 12 cabezas nucleares de esas, que tienen 100 megatones. 100 megatones, o sea, más de 100 veces la bomba de Hiroshima. No, que intimida bastante, está claro. Que no está mal. Y también ha contado, yo no sé si es verdad, que eso está hecho para provocar tsunamis. Sí. Porque te provoca un tsunami. Tsunamis radioactivos. No, bueno, tsunamis radioactivos y de olas. O sea, que cualquier ciudad que esté en la costa te la machaca, porque vienen unas olas de no sé cuántos metros de altura y se te la comen. Sí, yo o sea, es una cosa indirecta. Igual también puede hacer directa, pero porque los misiles esos van debajo del agua. En fin, vamos a seguir en clave internacional. Hay gente muy mala, Y si os parece, nos fijamos en la guerra en Ucrania, porque hemos conocido como un rapero ruso se ha suicidado para evitar ir a la guerra en Ucrania. Justo antes de quitarse la vida, publicaba este vídeo en las redes sociales. Грех убийства я брать не могу и не Tampoco хочу. quiero. Я не No estoy готов preparado para matar за какие tipo бы de то ни было ideales. дела. Matar a alguien, ya sea en la guerra o en otra circunstancia, es algo que no puedo hacer. Yo tengo derecho a apretar el gatillo. No estoy preparado para asumir esa responsabilidad de llevar un arma y matar a gente. Perdonadme, mis seres queridos, pero a veces tienes que morir por tus principios. Y de todas formas, mi última decisión es exactamente cómo muero. Bueno, al final lo que decía este joven es que no podía asumir en su alma el pecado de asesinato y que tampoco quiere hacerlo y que no está dispuesto a matar por ningún tipo de Pues ha tomado una decisión equivocada, se ha asesinado a sí mismo. La peor de las decisiones. Es decir, da esa batalla de otra manera y si estás dispuesto de verdad a pelear contra eso, pues tendrás que aguantar la cárcel, la exclusión o lo que sea. Pero es que has asesinado a la persona que tenías más cerca de ti, a la que más deberías cuidar, a la que más debes proteger, que es tu propio cuerpo, tu propia vida. En fin, un error enorme y del que además de una cosa así tampoco puedes extraer ninguna conclusión general, que es lo que probablemente mucha gente va a pretender hacer, ¿no? Ni particular, porque no sabes en su cabeza qué le ha pasado. Claro. Efectivamente. En fin, me da más pena que otra cosa. Me da pena las soluciones, porque este hombre debe haberlo... Hombre, nadie se mata por placer. Sí, que igual hay más temas detrás para llegar a ese que tiene que haberlo, muchos más temas tiene que haber pasado muy mal, simplemente... porque si no es capaz de matar a otro, matarte a ti mismo tampoco debe ser una cosa fácil de resolver. En fin, Julio, ¿qué estabas contando en tu Telegram? Pues mira, te lo cuento ahora mismo, Vamos a ver, hay un procedimiento de Liberum muy interesante que ha ganado una batalla para impedir que vacunaran obligatoriamente a una persona. Pues ese tema de las vacunas estamos dándole muchas vueltas ahora porque hemos visto, es decir, que las cosas que se han dicho en esta casa y que se han defendido eran bastante sensatas al final, que apostábamos por la libertad de la gente para tomar la decisión de vacunarse o no, pero que en el tema de los niños apostábamos porque no se vacunaran a los niños porque el riesgo-beneficio no compensaba. Bueno, pues ahora mismo hay una serie de países, como son Suecia, Dinamarca, Gran Bretaña, que han prohibido la vacunación de los niños menores de 12 años. Mientras había algunas personas que apostaban por esa vacunación. Aquí en España se ha apostado por esa vacunación de los niños menores de 12 años y a mí me alegra muchísimo ver que lo que decíamos no era una barbaridad, no era una cosa sin sentido, sino que tenía sentido apoyar que hubiera una libertad total para vacunar o no, especialmente a los menores, y que empieza a haber información, por fin empieza a haber alguna información de qué está pasando exactamente con las vacunas y con los efectos de las vacunas. A mí me alegra que tengamos por fin transparencia e información. No pretendemos tener razón de nada, pero sí pretendemos que si podemos evitar consecuencias que pueden evitarse para personas que en la práctica no tienen riesgo, pues tratemos de hacerlo, claro.
Por eso elaboramos el otro día un vídeo completo de cuáles son los países que en este momento, es decir, ya hay países que incluso han prohibido la vacunación de menores de 50 años. Pero ¿sabes lo que es curioso? ¿Menores de? 50 años. ¿Sabes lo que es curioso? El caso de Dinamarca. Que eso viene después de, no ni siquiera una no prohibición, sino un fomento de la vacunación a esa misma gente, y yo no sé ningún dato que hay ahora que no se supiera antes. O sea, los mismos que ahora prohíben, antes han fomentado con los mismos datos que ahora prohíben. Entonces, me preocupa más saber por qué han fomentado, más que por qué prohíben. Yo creo que, es verdad, no sé si sí, pero quizás datos ahora, bueno, pues ya han pasado 2 años, ya puede haber, no lo sé, análisis, estudios de cuestiones que han ido pasando. Bueno, es que o sea, que puedes tener más datos porque ha transcurrido más tiempo. Ya, pero es que antes no los había en positivo. Claro, o sea, efectivamente. sin haberlos en positivo, te obligan a hacer una cosa que la medicina está explicando hasta ese momento que no se debe hacer. Eso es. Y a partir de un determinado momento se recurre a lo que a decir lo que no se debía hacer, no se debía haber hecho, pero se ha hecho a pesar de que no se debía haber hecho. Justo. Entonces, coño, explíquemelo. Y además, claro, algún día habrá que investigar por qué nos hemos saltado todo lo que estaba legislado en medicina. Todo. Porque yo recuerdo, y además lo vivimos contigo, cuando el CDC tenía los grandes problemas sobre el SIDA, que más presión que hubo sobre el SIDA no va a haber, porque había gente muy importante con SIDA que forzaban mucho para que el AZT, que era la gran invento norteamericano, pasara todas las pruebas corriendo, y no lo consiguieron. ¿No? Y no lo consiguieron, ¿eh? Entonces, ¿qué puñeta hay ahora que se han saltado de alguna manera todas las pruebas, que incluso han llamado una cosa vacuna cuando no lo era, que todos nos hemos tenido que tragar, que el pobre que ha dicho que eso no era la vacuna le ha caído el pelo, sino más cosas? ¿Por qué? Y de golpe y porrazo empezaremos a rectificar, sin haber cambiado la legislación. Es que a lo que estaba escrito antes. Es una historia dantesca. Que me lo expliquen porque no... Y cuando hablas con los médicos ahora, con más tranquilidad y con gente especialmente de los cuidados intensivos, te dicen que la primera reacción de la medicina, que fue los famosos respiradores, acordaros que había que buscar respiradores en cualquier parte, se compraban tal, los respiradores mataban a la gente. Mataban a la gente. Mataban a la gente. Sí. Es decir, muchos de los que murieron allí, que además les ponían boca abajo con el respirador, etcétera, en realidad los estaban matando. No hubieran muerto si no hubiera sido por el uso de los respiradores. Claro, es jodido, ¿no? Sí, pero ves, yo entiendo más eso. Sí, yo también. Porque no se sabía. Claro, tienes que investigar una enfermedad inflamatoria. La terapia, tú te encuentras con unos síntomas, con unos problemas, y tienes que inventar una terapia y tienes que ir probando porque no está protocolizado. Yo eso entiendo, pero lo que no entiendo es que de golpe y porrazo se aísle todo el mundo por una cosa que afecta a mucha población, pero que mata a muy poca gente, de hecho, muy poco porcentaje. Y con una edad media de 82 se aísle años. todos los países, por eso no lo entiendo, que después resulta que me manden una vacuna que no es vacuna y que te fuercen es que a mí me habrán llegado 15 mensajes de que me espera la vacuna en tal sitio a tal hora, vamos. Que tienes una Organización Mundial de la Salud que en teoría debería estar preparada para una pandemia, que tiene miles y miles de millones de euros, y luego resulta que no estaba preparada. Y luego todos los procedimientos, como bien dice José María, se los saltan. Tiene una serie eso de es lo que más me está. Lo otro, se saltan todos los procedimientos para ponerte si tenían que darte una aspirina o 3 aspirinas o tal, esto ya han ido evolucionando. Tampoco ha cambiado tanto, la verdad, excepto esos casos muy graves. En el resto es muy parecido a lo que se dijo al principio. La cortisona. Que es lo que nos han dado a mí. Cortisona, antibiótico, que dices, ¿y para qué puñeta me da usted un antibiótico si es un virus? Y todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo no, pero en fin, el que sabe algo, sabe que los virus y los antibióticos no tienen nada que ver. Pues entonces te explican que, claro, como pasa siempre, porque en la gripe hay gente que toma antibiótico. ¿Y para qué toma usted antibiótico con una gripe? No, es antiviral. Para nada. En clave, Pero sí puede ser importante, porque si el virus lo que hace es machacarte las defensas, entonces darte por si viene una bacteria cabrita, de estas, que a ver las haylas, y dice, hombre, qué chollo, aquí tengo un tonto que se deja hacer de todo. Pues esto. Y en clave política, pues algunos han utilizado la pandemia para avanzar en su agenda ideológica y coartar, efectivamente, cercenar los derechos y las libertades. Y todo eso que han avanzado ahora ya es muy difícil
Tendrá que venir una alternativa para, de alguna manera, erradicar todo esto, pero como erradicar, o sea, de raíz, eliminar esto de raíz. Desde el punto de vista político, Inés, vosotros presentasteis los recursos Vox presentó los recursos de inconstitucionalidad. Ganasteis esos recursos. El cerrojazo al Congreso también. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada. O sea, la mayor vulneración de derechos y además que a la opinión pública no le ha llegado nada porque simplemente es el comentario de, bueno, pero si era necesario el confinamiento. Bueno, pero si no se trata de que la medida fuese o no necesaria, si no estamos entrando en el fondo, sino el instrumento constitucional que se utilizó para decretar esa medida no era el correcto. El mismo que las vacunas, saltarse toda la ley prevista, es lo mismo. Para hacer lo que te dé la gana. Lo mismo. Pero mañana vendrá y te dirá el gobierno socialcomunista, mire, como usted no es lo suficientemente inteligente y no sabe administrarse su dinero, mire, se lo voy a quitar yo de la cuenta y entonces me lo voy a poner yo aquí en un fondo y todos los meses le voy a dar un poquito para que vaya gastando lo justo y necesario. Claro, y te dirán, y lo hacemos por tu bien, porque es que si no te lo vas a gastar en lo que no debes. De hecho, después pues de que se supiera lo del Constitucional, con todo. que dijo el Gobierno cuando se supo las dos inconstitucionalidades, la frase fue, hemos salvado vidas. Es decir, el fin justifica los medios. Eso es, Yo busco una cosa de fin y pongo los medios que me da la gana, sean legales o no, y usted a callar. Y si el juzgado dice que me he equivocado, que calle el juzgado, porque no pienso rectificar. Ese es el resumen. Ese es el problema. Disculpad que os interrumpe, pero aquí lo tenemos que dejar. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad, pero no sin antes recordarles el teléfono del Club de Amigos al que deben llamar para mañana cenar con Julio y con Francas después de esa conferencia que vas a dar. Ah, sí, joder, será un gusto conocer a mucha gente mañana ahí. Lo veo yo, se me en la pequeña taberna. Y que se animen también a darse de alta en el club. Ojalá que sí, les necesitamos a todos ustedes. 91 616 24 64, también pueden darse de alta a través de nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com o si lo prefieren escribir un correo electrónico a club@eltorotv.eu. 91 616 24 64. 2 minutos y volvemos. 8 minutos de la 1:30 y tenemos que contarles que el Club de Amigos se embarca en el mundo de la arquitectura. Vamos a empezar el próximo 20 de octubre y lo vamos a hacer con Juan Monjo, que es arquitecto y catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en esa charla se va a centrar en que hay que mirar y no solo ver cuando estemos delante de un edificio, ¿no? Eso es. Esa es una de las dos premisas. La otra premisa es que un edificio, como resultado de un proceso de creatividad de la arquitectura, tiene muchas posibles miradas, ¿no? Es decir, depende de la intención que haya puesto el creador, el arquitecto, el diseñador, el constructor. Y por lo tanto hay que ser capaz de ver el máximo posible de miradas, ¿no? Entonces, esos son como los dos planteamientos, ¿no? Entonces, el desarrollo del ciclo es una primera charla que doy yo, analizando lo que serían los valores canónicos de la arquitectura, ¿no? Porque lo que hay que mirar es el valor, lo que le podemos sacar a la arquitectura, tratar de comprenderla, tratar de entenderla, porque la arquitectura es sobre todo conjunto de espacios. Y entonces yo voy a plantear lo que podríamos llamar, como digo, los valores canónicos, que se deducen fácilmente de lo que dentro del mundo de la historia de la arquitectura llamamos la tríada vitruviana, ¿no? Que es lo que propuso Vitruvio, que es uno de los primeros arquitectos conocidos del siglo I de nuestra era, y hablaba de que un edificio tiene que cumplir 3 requisitos básicos, que es, en latín, firmitas, utilitas y venustas, ¿no? Que podríamos traducir por estabilidad e integridad como firmitas, por funcionalidad, en este caso específico en los edificios, habitabilidad, y venustas, la belleza, ¿no? Entonces, esos serían como los 3 grupos de valores canónicos y yo los voy a analizar con ejemplos, etc. Esa va a ser la primera charla, el día 20. Y después, una vez al mes, tenemos a una serie de arquitectos reconocidos que van a contarnos su mirada de alguno de sus edificios, ¿no? Edificios conocidos también, ¿no? Entonces ya tenemos fijadas... Qué bonito. ¿Perdón? Qué bonito y qué interesante. Eso espero. Sí, hombre, por favor. Es una forma de mirar la realidad con algún conocimiento, ¿no? De tratar de comprender, no solamente de ver, sino de mirar, ¿no? Que es, además Madrid tiene mucho para ver y para mirar, ¿no? Mucho, mucho.
Por ejemplo, en la primera charla, la del 15 de noviembre, que la da Alberto Campo Baeza, va a hablar sobre 4 edificios suyos y va a ir comparando las miradas de uno a otro. Edificios pequeños, viviendas unifamiliares, ¿no? Pero después, el 10 de diciembre, va a venir Pedro Moleón, que es un especialista en historia de la arquitectura, profesor también de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica, y nos va a hablar del Museo del Prado edificio, o sea, no del contenido del Museo del Prado, sino del continente, que es uno de los mejores edificios que tenemos en Madrid, ¿no? De un gran arquitecto, Villanueva, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a ser interesante. Y ya para el año que viene todavía no tenemos fijadas las fechas, pero sí tenemos ya concretados a 5 arquitectos más, a Enrique Álvarez Sala, a Benjamín Cano, a Blanca Lleó, a Carlos Lamela, a Julio Touza, y cada uno de ellos pues, va a sacar un edificio y nos va a analizar, va a decirnos cuál es su mirada, ¿no? ¿Por qué un edificio nos parece bonito y otro no? ¿Hay un canon de belleza objetivo? Evidentemente, en el edificio, la tercera componente fundamental que decía Vitruvio, la Venustas, tiene que estar bien compuesto, proporcionado, de volúmenes, de formas, de colores, pero los gustos no son los mismos en todas las personas, ¿no? Yo tenía un profesor, Javier Carvajal, que cuando una señora le dijo, porque quería poner unos colores, y le dijo, don Javier, si es que sobre gustos no hay nada escrito. Y él le contestó, no señora, hay mucho escrito, lo que pasa es que usted no lo ha leído, ¿no? Entonces quiere decir que, y además otra cosa muy importante, y eso afecta a la utilitas, los edificios no se tienen que mirar solo por fuera, ¿no? Porque por fuera son como una gran escultura, pero eso no es lo propio del edificio. Lo propio del edificio es su habitabilidad. Luego, el edificio hay que verlo por dentro, ¿no? Bruno Cevi, profesor italiano, arquitecto del siglo pasado, escribió un libro que se llamaba Saber ver la arquitectura, ¿no? Y él se centraba sobre todo en decir que la arquitectura eran los espacios, ¿no? Si no se veían y se vivían los espacios, era imposible conocer la arquitectura. Bueno, llegaba a decir que el Partenón no era arquitectura, porque no tiene un espacio habitable, no tiene una celda para los dioses, podría ser una arquitectura divina, pero no una arquitectura para las personas, ¿no? Entonces, es cierto, y en eso pues también dentro del análisis de los valores canónicos quiero hacer hincapié en la utilitas es fundamental, la arquitectura como arte funcional, ¿no? No es un arte visual, es un arte funcional, ¿no? Pero también es un arte visual, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es... La arquitectura también como resultado de un proceso creativo, ¿no? Siempre la arquitectura es resultado de un proceso creativo porque se trata de resolver un problema de habitabilidad y de crear unos espacios habitables y hermosos y un volumen que encaje en el contexto físico donde está, que represente lo que tiene dentro y que sea bello, hermoso, ¿no? Ahora, es cierto que la belleza no para todo el mundo es igual, ¿no? Pero eso es inevitable, por eso interesa ver las distintas miradas, ¿no? Y le puedo preguntar lo que le preguntaría a uno de mis nietos. 3 edificios de Madrid. Que diga 3 edificios de Madrid. Usted, 3 edificios de Madrid que valgan la pena. Hay muchos más, pero las 4 torres ya son 4, ¿no? Y son edificios hermosos, representativos, pero edificios altos. En Madrid hay muchos. El Museo del Prado, como he dicho, es un edificio espectacular. El mismo Palacio Real es un buen edificio también, con unos espacios interiores hermosos. Tiene una capilla de Ventura Rodríguez espectacular también. Bueno, hay muchos edificios, no me atrevo a decir 3 solamente, ¿no? Pues señor Monjo, le vemos el próximo 20 de octubre en esa interesante charla con el Club de Amigos. Animamos a todos nuestros espectadores a que se den de alta cuanto antes. ¿Es presencial o es por...? Hay las dos opciones. O sea que va a estar usted y además físicamente explicando.
y además por Internet. Y además por Internet, claro. Un placer, le vemos entonces. Pues muchas gracias. 91 616 24 64, 91 616 24 64. Nos vamos unos minutos hasta el Consejo de Ministros, porque ahora Nadia Calviño está diciendo que la situación económica está mucho mejor que en los meses anteriores. Caray. En el último año se han creado en España más de 1 millón de puestos de trabajo indefinidos. 1 de cada 2 contratos suscritos siguen siendo indefinidos. Es una proporción 5 veces superior a la que teníamos antes de la reforma laboral. Y quiero señalar que solo el 25% de estos contratos indefinidos son fijos discontinuos. Hay 2 millones de indefinidos más que a finales de 2021 y el 83%, el 80% de los contratos de menores de 30 años son indefinidos. Con todo ello, se consolida la cifra que se refleja en la diapositiva que tienen ustedes enfrente. En el lado izquierdo se ve esa cifra de más de 20 millones de personas, de ciudadanos afiliados a la Seguridad Social en España. Cabe destacar además la creación de empleo muy notable, muy rápida, muy intensa en sectores de alto valor añadido como la informática o la ciencia. Además, hemos bajado del umbral de los 3 millones de parados en nuestro país y la tasa de desempleo se sitúa en el entorno del 12%. Y esta evolución se está reflejando también en la caída de las tasas de temporalidad, que muestran que desde la aprobación de la reforma laboral se está produciendo una convergencia acelerada con las tasas de la Unión Europea. Y esta era precisamente una de las metas, uno de los objetivos fundamentales del plan de recuperación, la europeización de nuestro mercado laboral. Me han oído hablar muchas veces de este objetivo, que se refleja, entre otros indicadores, con este alineamiento de la tasa de temporalidad en España con la media de la Unión Europea. También Nadia Calviño, en esta rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde se detallan los diferentes puntos sobre los presupuestos, donde Isabel Rodríguez ha asegurado que son unas cuentas públicas pensadas para las mujeres, para los trabajadores y también para los jóvenes. También se ha anunciado una noticia que conocíamos a primera hora de este martes, y es que Pedro Sánchez ha pedido 2 comparecencias, una de ellas en el Congreso de los Diputados y otra en el Senado, donde va a volver a tener un cara a cara con Alberto Núñez Feijóo para compartir las consecuencias económicas de la guerra, esto en el Congreso, y para explicar también las medidas fiscales que repercuten en las comunidades autónomas. Esto ya en la Cámara Alta. Inés. Bueno, pues mira, si me permitís, yo quería comentar en relación a lo que estaba diciendo Nadia Calviño sobre el mercado laboral y sobre los contratos indefinidos, algo que también el otro día le propuse a la ministra de Empleo. Y fue que esos contratos, que efectivamente se están produciendo muchos más contratos indefinidos porque los contratos temporales están penalizados. Por tanto, para huir de la sanción, los empresarios en muchas ocasiones, a pesar de que la necesidad que tengan de empleo sea temporal, están optando por el indefinido y luego recurren al despido utilizando el periodo de prueba. Pero no obstante, no todos los empresarios están haciendo eso. Lo que le pedí es que traiga a la Cámara mediante una comparecencia cuál está siendo la duración media del contrato indefinido, para ver que efectivamente es un contrato fijo, estable en el tiempo y que no se trata de un mero cambio de nombre, rebautizar el contrato y en definitiva sea un contrato temporal más con otro nombre distinto. Y luego, en cuanto a que hay menos de 3 millones de personas en desempleo paradas, es mentira, porque los fijos discontinuos al final son contratos temporales acumulados en el año y hay momentos del año en el que esos trabajadores, algunos optan por otro puesto de trabajo durante ese tiempo que no están contratados en el primero y otros están cobrando el desempleo. Es decir, y no se consideran como parados, son parados. El hecho de que yo tenga un contrato fijo discontinuo, que es un contrato temporal, de alguna manera, o estacional, mejor dicho, no quiere decir que durante el resto del año, si no estoy trabajando, sí, que tengo una serie de derechos que si me despiden tengo derecho a indemnización y... Bueno, bien, pero al final no estoy trabajando y luego también hay personas en ERTE. Por tanto, según las estadísticas, las reales, no las maquilladas, habrá más de 500.000 o en torno a 500.000 personas más realmente paradas que las cifras que ofrece el Gobierno. Por tanto, estamos por encima de los 3 millones de parados. Pues que este cambio de término que se produjo hace 3 meses. Con la reforma laboral, claro, efectivamente. Javier. Sí, sí, así es. Bueno, es cuando escuchas al ministro, creo que le pasaba a José María, van diciendo unos datos y tú piensas y sabes que son los contrarios, ¿no? El PIB, somos el último país de la Unión Europea que todavía no hemos alcanzado
el PIB que teníamos antes de la crisis. Luego, el 80% de los contratos que hacemos en jóvenes son indefinidos. Ya lo que pasa es que hay el 30% de paro juvenil, es que es el 80% que está dando trabajo a muy pocos jóvenes. O sea, tendrás que hacer un proyecto para que todos los jóvenes tengan la opción de tener trabajo, de tener empleo. Europeización de España. Ha dicho algo así, ¿no? Ha usado ese término. Y hemos empezado el programa viendo que en educación nosotros tenemos el 28% de nuestros jóvenes no tienen ni bachiller ni FP y la Unión Europea es el 12%. O sea, ¿dónde está aquí el que vayas alineándote con la Unión Europea si cada vez estás más lejos y más separado, ¿no? Bueno, de todo ello yo al final quiero también, ya que estamos sacando el programa, un mensaje de ilusión. En breve va a haber unas elecciones, los españoles van a tener opción de votar y hay una alternativa en la que hay un proyecto de país, hay que bajar los impuestos, hay que reducir la inflación, hay que poner las medidas para crear empleo, especialmente, como hablábamos, en los jóvenes, que es al final el futuro también del país. Hay que hablar de digitalización, de un proyecto de apoyo al sector primario e industrial, y esos son un poco los proyectos o varios de los ejes de trabajo vais a compartir en los que Vox y el PP en el próximo gobierno, ¿no? Bueno, yo ya sabes que coincido al 90% en los postulados, o sea que hay muchísimas cosas que yo, encantado, mientras sea un proyecto de país para avanzar y no solamente nosotros. Yo al final tengo, como decía, tengo 3 hijos y al final es que veo que el futuro que les espera, o nos ponemos las pilas o va a ser muy regular el futuro que les espera. Vamos. Igual con las pilas ya va a ser regular. Y con las pilas igual va a ser regular. Y a mí me encantaría que sí, y que no tuviesen que irse fuera, y me encantaría que siguiesen en Cantabria y que Cantabria pues tuviese un proyecto y pudiesen desarrollar allí su carrera profesional. Piensas que realmente no son conscientes del país que tienen. Cuando leíamos el número de millones de personas que tienen que tenemos ya más de 65 años, los millones de personas que tienen más de 80 años. En Europa hay 24 millones de personas que tienen más de 80 años. Es que a veces no cuentan, es que también votan. No sé si votar sí votan. También votan. Cotizar no cotizan, pero votan. Y que lo que estamos construyendo debajo y la proyección demográfica que estamos haciendo con 1,1 de índice de tasa de natalidad, pues ya me dirás tú, ¿no? Y fomentando que baje. Y fomentando que baje más, ¿no? No fuera caso que se empatara. Más homosexualidad, más esterilización de la gente, más anticonceptivos, más aborto. Más aborto y más cuidado a los animales para que no aborten. Y los animales cada día mejor cuidaditos. Es una cosa... Realmente un día tenemos que hablar de eso de los animales, porque la gente cree que el perro piensa igual que tú. Tú al perro le puedes querer mucho, y al gato. Yo adoro los animales y tengo además un perro al que quiero muchísimo. Pero ese perro es un reflejo de mi propia alma. Es decir, lo he hecho a mi imagen y semejanza. El perro que convive con una persona se hace con el ánima prácticamente de esa. Es animado por la persona que lo cuida, por la persona que le quiere, que lo tiene. Y tú piensas, es decir, de alguna manera estás proyectando tu propia personalidad, tu propio cariño, tu propio afecto en ese animal. Pero el animal en ningún caso es un animal racional. Y la gente a veces proyecta cosas que no existen. Nos quedan apenas unos minutos de programa y me gustaría que nos fuéramos con Borja García, porque estamos viendo cómo la actividad de las organizaciones criminales, de las bandas latinas en Madrid, a las que ahora desde ciertos partidos políticos le llaman bandas juveniles, no ha cesado en los últimos días. Borja, cuéntanos. No hay. Tras el doble asesinato el pasado fin de semana en Alcorcón y Fuenlabrada, las bandas latinas vuelven a estar en el punto de mira. La Comunidad de Madrid, preocupada por el auge de este tipo de bandas, ha presentado un plan para detectar su presencia en los colegios. Pero ¿quiénes son y cómo podemos reconocerlos? En España hay 3 bandas que sobresalen sobre el resto. Por un lado tenemos a los Trinitarios, cuyo símbolo es el trébol verde. Sus colores serían el blanco y el verde y su número es el 7. En las redes sociales utilizan el hashtag almohadilla D7 y su lema es Dios, Patria y Libertad. Otro de sus iconos son las piñas, ya que estas se suelen cortar con los machetes que posteriormente usan en sus peleas.
Se saludan cruzando las manos con 4 dedos en una y 3 en la otra. Otra de las bandas más activas serían los Dominican Don't Play. Sus colores serían el negro y el rojo. Y se saludan con la palma abierta y con el dedo corazón doblado hacia adentro. Se representan con los números 143 o con el 4419. Su lema sería Amor de 3 y suelen usar como hashtag en las redes sociales almohadilla de 3 y almohadilla A de 3. Finalmente tenemos a los Latin Kings, que suelen vestir con los colores negro, dorado y amarillo. Su símbolo es una corona de 5 puntas y su saludo es con la mano derecha y con los dedos medio y anular plegados. Tienen como lema la todopoderosa nación de los reyes y reinas latinos. Otro símbolo representativo de esta banda son las estrellas de 5 puntas, un castillo de 5 torres o el diamante. Se trata de bandas muy peligrosas y violentas cuyo objetivo es controlar territorios en los que posteriormente venden droga, roban y extorsionan para poder financiarse. Una lacra que parece ir creciendo día a día y cuyos integrantes son cada vez más jóvenes, gracias a una ley del menor que los protege mientras se dedican a aterrorizar a la población. Esta lacra se extiende por toda España, pero es especialmente grave en Madrid, donde en las últimas horas se contabilizan directamente 2 víctimas mortales y más de 5 heridos en diferentes localidades madrileñas. Y creo que lo mencionabas tú antes, Francas, al principio del programa, cuando hablábamos de la inseguridad en las calles, que a lo mejor lo que hace falta es más agentes en las ciudades que pudiesen reforzar esta seguridad. Bueno, a ver, puede ser. Bueno, que puedan haber siempre más agentes puede estar bien, pero es un peligro, ¿eh? O sea, no caigamos en la tentación de que lo solucionan los agentes, porque entonces es un agente por persona y un agente controlador de la gente, porque como la gente también es persona, también es mala persona a veces. Con lo cual tenemos que tener un controlador y el supercontrolador también puede ser un cabrito, con lo cual hay que ponerle otro. Entonces, cuidado, ¿eh? Yo creo que aquí la solución se llama educación, pero no se llama mucha más policía, porque llegará un momento que habrá tanta policía que no habrá quien aguante. No sé si me explico. Lo que me hizo gracia es que hace poco en la televisión han dicho lo que dijiste tú. No, es que nos han prohibido hablar de bandas latinas. Lo dijeron abiertamente y hay que hablar de bandas juveniles. Y si hay mucho latino, se puede decir bandas de inspiración latina. Fíjate el sofisma. Pero esto es como lo que decíamos antes de los fijos discontinuos. Sí, al final es cambiar los nombres, pero ahí está, ¿no? La verdad es que las noticias, cuando las ves, o sea, que haya disparos, que se maten a tiros, eso son cosas que nunca había escuchado. Es que no son de aquí, eso. Que no son de aquí. Yo creo aquí romper una lanza a favor de los jóvenes. Al final es una minoría muy pequeña de chavales jóvenes los que están en estas líneas, ¿no? Entonces, yo creo también el gran porcentaje de jóvenes, de chavales que realmente quieren un mejor futuro, que son buena gente, que trabajan pues por ayudar a los demás dentro de ONGs. Hoy en Cantabria hemos pedido voluntarios, ya sea pues para Cáritas, Banco de Alimentos, la Cocina Económica y demás, y ver la cantidad de jóvenes que están deseando de ayudar y de ponerse a disposición para, como digo, visitar a jóvenes y a niños con cáncer o en estos centros, ¿no? Y esos son muchísimos más los jóvenes que están en esa línea, gracias a Dios, que el pequeño porcentaje hay que a veces se estigmatiza a los jóvenes, pero que el porcentaje es muy pequeño, que no quita que hay que controlar todo esto que está pasando, pues está claro. Pero claro, es que todo esto lo que produce es una inseguridad para el resto de la gente, para jóvenes, mayores, pequeños, adultos, para todo el mundo. Y lo que estamos importando, como decía Josep María, es estamos importando una cultura de la delincuencia que aquí no existía en España. Y efectivamente, no es que estemos señalando la inmigración, no. Lo que decimos es que la inmigración ilegal, por sus circunstancias y por sus condiciones, provoca inseguridad. Y sobre todo en los barrios más pobres. Pero aquí ya no estamos hablando de inmigración ilegal o legal, aquí estamos hablando de importar una cultura de la delincuencia que en España no existía. Y eso es como consecuencia de esa inmigración masiva. Importar e imponerla. Efectivamente, importar e imponerla. Es una manera de vivir, es una costumbre. Aquí en España, aquí no hay machetes, y es que los machetes ya sabemos de dónde vienen los machetes, ¿no? No vienen de aquí, son de otro sitio. Entonces, yo creo que negar la evidencia nos hace un flaco favor a la sociedad. No hay que ni estigmatizar a nadie ni señalar a nadie, pero hay que ser realista. Y esto es exactamente lo mismo que con la ocupación ilegal, que Podemos dice que no existe. Que les y aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en Dando Caña. Les veo mañana aquí a las 12, como siempre. Que tengan un feliz día.